Bien, saludos cordiales a los seguidores de fútbol ovetense y Canal 5 TV Max. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Felices Pascua para todos. Ya estamos en la colonia Blas Garay para este gran partido entre el equipo local, el equipo de Blas Garay, ante el Club Coronel Oviedo. Partido trascendental en la búsqueda de la clasificación para la siguiente ronda del campeonato oficial 2026 de la Liga Ovetense de Fútbol. Ya el equipo juvenil ganó 1-0, la mínima diferencia. Blas Garay le ganó al Club Coronel, Blas Garay que tuvo un penal que atajó el portero del Club Coronel, donde pudo haber aumentado la diferencia a su favor. Sin embargo, tuvo que sufrir hasta el final porque, reitero, la diferencia era mínima y tuvo también sus ocasiones el equipo de Coronel. Nuestros saludos, repito, para todos los seguidores de fútbol ovetense a través también de Canal 5 TV Max. Espléndida la señal del compañero César Benítez, que llegó bien temprano en la cancha del Sportivo Blas Garay, previendo todo, mi querido Milciades. Hay que adelantarse siempre al trabajo si es posible, así lo hizo César, y repito, una señal estupenda la que estamos teniendo desde la colonia, que mejoró también sus instalaciones. Blas Garay tiene la intención, tiene el deseo de ir al Campeonato Nacional B. Incluso en la página he visto de la Unión de Fútbol del Interior que ya figura precisamente Blas Garay, pero es por la consulta nada más, nos decía su presidente Ángel Balbuena, porque ellos consultaron las necesidades que tienen los clubes, las condiciones que tienen que cumplir los clubes para participar de dicho torneo. Es por eso que incluyó en esa lista, pero después vamos a tener la lista oficial de acuerdo a cómo vayan inscribiéndose, porque todo tiene su costo, tiene sus gastos, es elevadísimo el costo que tiene nada más el hecho de inscribirse para el Nacional B. Y después vienen los viajes largos, porque son muchos los equipos que participan a nivel nacional. Repito, por eso también Blas Garay ha iniciado los trabajos que hoy en día, al menos en uno de los sectores, sector oeste sería Milciades, sí, la valla perimetral totalmente renovado, quedó hermoso, quedó lindo, y ni qué decir el gramado de juego, que se ve muy bien, al menos desde nuestro sector. Repito, Blas Garay necesitado, al igual que Coronel, Milciades en primera división, en busca de la clasificación. Corto campeonato que ya le queda solamente 3 partidos, incluyendo porque ayer algunos equipos ya jugaron su compromiso, y Juventud y Taibatés creo que uno de los ganadores, y el 12 de junio de los partidos jugados el día de ayer. Y reitero, en este escenario deportivo, el equipo local, el equipo de Blas Garay, que también le urge ganar para poder soñar con la clasificación y no quedarse en las últimas posiciones también, porque el triunfo de Juventud precisamente también obliga a estos equipos a seguir sumando. Y teniendo en cuenta los resultados que no venían favoreciendo al equipo de Blas Garay, tiene nuevo técnico. Walter Escurra es el técnico actualmente del Sportivo Blas Garay, alguien que conoce muy bien la colonia y también a los jugadores, sigue siendo también técnico de la división juvenil. Jugadores que tienen su trayectoria, que tienen gajes en el oficio, tiene Blas Garay, y no se daban los resultados, y se entiende perfectamente el cambio de técnico, porque no estaba satisfaciendo las necesidades del equipo de la colonia, que ya no se acostumbra a estar en la cúspide, en los primeros lugares, luchando siempre el título. Últimamente 2 títulos tiene actualmente el Sportivo Blas Garay, varias finales. Entonces, por esa razón, y teniendo en cuenta, repito, que el campeonato es corto, hay que sumar, no queda de otra, y por ello es que tomó la posta Walter Escurra. Ya está también nuestro relator, nuestro comentarista, que está esperando para
actúa de fotógrafo, entonces ya enseguida se va a ir sumando al trabajo. De momento le damos los primeros saludos también de nuestro relator Milciades Amarilla. ¿Qué tal, mi querido Milciades? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo cordial a toda la audiencia de Canal 5 TV Max y para todos los seguidores de fútbol ovetense. Fecha 4, Sportivo Blas Garay, Coronel Oviedo. Es el encuentro y es la propuesta para esta linda tarde, por cierto, aquí en la colonia Blas Garay. El conjunto local, hoy bajo la dirección técnica de Walter Escurra, está con Blas Hermosilla, Ariel Vázquez, José Luis Pereira, Pedro Rolón, Eduardo Mendieta, Arturo Leiva, Alder Martínez, Julio Coronel, Joel Villagra, Luis Paniagua, César Espínola es el equipo local, y el Coronel Oviedo bajo la dirección técnica de Gustavo Mareco está con Norberto Trinidad, Lucio Ayala, Rubén Pizurno, Leonardo Rodríguez, Juan Ariel Maldonado, Héctor Díaz, Rafael Chávez, Enzo Dávalos, Enrique Florentín, Oscar Pintos, Víctor Gonzalo Garcetes, el onceno del equipo visitante. Ya se saludaron los jugadores, el árbitro y sus asistentes, Alder Barrios, el árbitro principal, asistente 1, Cristian Montiel, asistente 2, Edgar Barrios. Hoy domingo 5 de abril del año 2026, un domingo de Pascua, así es que un saludo muy cordial para toda nuestra audiencia de Canal 5 TV Max y fútbol ovetense para este compromiso. Señores, los capitanes, por Coronel Oviedo va Héctor Díaz, el experimentado jugador del Club Coronel Oviedo, también dio su paso por otros clubes, así como también en la selección ovetense. Y por el otro lado, José Luis Pereira, número 15, brazalete de capitán del equipo local. Indican a sus arqueros que habrá cambio de portería por el momento, porque ingresaron ambos, cada uno pretendiendo quedar seguramente el sector sur. Blas Hermosilla, el otro arquero, en la zona norte. Señores, se saludan Hermosilla, Trinidad, dos conocidos porteros en el círculo central, y cambian de lado para Hermosilla el arco norte, arco sur para Trinidad, para el portero del Coronel Oviedo. Señoras y señores, aquí va a comenzar el encuentro, ajustar algunos detalles por parte del árbitro, sus asistentes. Asimismo también vemos algunos jugadores comunicándose, tratando de coordinar algunos detalles seguramente antes del inicio del compromiso. Señores, vamos a cronometrar con Beto Martínez y los compañeros este primer tiempo del compromiso, fecha 4, Liga Ovetense de Fútbol. Aquí el árbitro Barrios autorizó, movió la pelota. El conjunto visitante comenzó el primer tiempo del partido. Sportivo Blas Garay, Coronel Oviedo, fecha 4, Liga Ovetense de Fútbol, Beto. Sí, señor, y a través de Fútbol Ovetense, Canal 5 TV Max, aquí presentamos los relatos del licenciado Milciades Amarilla. Habrá tiro libre que corresponde para el conjunto local, donde hubo falta en el medio campo, medio sector de este terreno de juego. Formidable se ve el empastado del Club Deportivo Blas Garay. Le va a entrar con la zurda. Atención, Paniagua, sin embargo dejó para su otro compañero. Va pelota por arriba, despeja de cabeza. Va saliendo el conjunto visitante. Sale la contra para el conjunto de Coronel Oviedo. Gonzalo extendió para la corrida de Pinto sobre costado derecho. Marca oportunamente, se cruza Coronel. Habrá lateral que corresponde para el conjunto visitante. Electroverde Bernardo Benítez, taller de bobinados, reparación de arranques y alternadores, en general sobre la avenida Fernando de la Mora en Asunción, Paraguay. Agroveterinaria El Surco, productos y técnicos sirviendo al campo, sobre 14 de mayo, teléfono 2025-85, Agroveterinaria El Surco. Mendieta despejó, sin embargo en el rebote ya estaba Héctor Díaz. Insiste el Coronel Oviedo, pelota por arriba en las manos de Blas Hermosilla. Habrá reposición de portería que corresponde para el equipo local. El licenciado Fabio Vargas, gran deportista, augura éxitos al club
Club Coronel Oviedo, licenciado Fabio Vargas, la familia Conigliaro Valdés, apoyando siempre el deporte y el Club Coronel Oviedo. En el medio campo está Espínola, giró sobre costado derecho, entregó la pelota para Martínez, Martínez con el esférico, llegó Enzo Dávalos, Martínez descarga sobre Julio Coronel, entregándole el esférico por el costado derecho, en el centro, pelota por arriba, Trinidad, sale, atrapa la pelota y sale para el conjunto de Coronel Oviedo. Magister Elides Ledesma, convencional del Partido Colorado, apoyando siempre el deporte. Rodrigo Espínola se adhiera a esta fiesta deportiva, deseando el mejor de los éxitos al Club Coronel Oviedo. Sale Coronel Oviedo por el costado derecho, entregan sobre ese sector, avanza el conjunto visitante, viene la pelota a ras del piso, desvía, sale marcando oportunamente, insiste Héctor Díaz, de cabeza despeja, Mendieta en el fondo del Coronel Oviedo, más atrás retrocede Leonardo Rodríguez para el portero Trinidad que sale por el costado derecho. Alfredo Bienciotto, concejal 2026, lista 2M, opción 6, la suma de todos, Alfredo Bienciotto a la Junta Municipal. Rodríguez nuevamente entrega la pelota para el portero. Trinidad sale con Pisurno, lado derecho, trata de ordenarse. Coronel estudia al adversario, mira, observa atentamente. Nuevamente la pelota recorre sobre el costado izquierdo. Rodríguez sale entregando por ese sector. Atención, sale Maldonado. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre que corresponde para Coronel. Doctor Rubén Frutos, especialista en medicina familiar, atiende de lunes a jueves por la tarde en el Sanatorio San Carlos. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyectos, creamos identidad. Contactos al 0994-470-227. Rodríguez, Héctor Díaz por el costado derecho. Sube en esa zona Rafael Chávez con la pelota. Extiende por el costado derecho. Atención, quien se viene sobre ese sector. Sube por esa zona. Vendrá el centro. Rebota sobre Paniagua. Habrá córner que corresponde para Coronel Oviedo. Virtual Publicitaria, tu mejor aliado en publicidad visual, impresiones digitales en gran formato, calcomanías, banners, letras corpóreas, grabados láser, a media cuadra del Sport Cururú, celular 0992-208-444, apoyando al Club Coronel. Colchones Trébol, la marca del colchón, distribuye en Coronel Oviedo. Jesús Fernández, a media cuadra de la Plaza de los Héroes, teléfono 0971-771-534. Habrá córner que corresponde para el Coronel Oviedo. Ya se fue, tomó la pelota el número 7, Oscar Pintos, Oscar Nicanor. Ya colocó la pelota cerca del banderín, subieron los centrales, Rodríguez, Garcete, Maldonado, Pisurno también está por allí cerca, viene centro, arriba, fácil para Blas Garay, sale de contra con el jugador Pedro Rolón, de cabeza despejaba, no pudo, Espínola, habrá lateral que corresponde para Coronel Oviedo. Nexus Bodycar, chapería, pintura y restauración de vehículos sobre calle Talle, casi Mariscal Estigarribia. Contactos al 0972-892-502. Gustavo Casco, gran deportista, siempre acompañando el deporte ovetense. Muy bien, señores, habrá lateral sobre costado derecho del terreno de juego, 2 balones en el campo de juego, cerca, sí señores, ahora sí. 5 minutos, primer tiempo del compromiso, 0-0 el encuentro, Robert Peralta. ¿Qué tal, Mircea? Un abrazo grande a la teleaudiencia de Canal 5 T-Max, a toda la gente que nos acompaña a través de Fútbol Ovetense. Partido entretenido, en un campo de juego apto para el fútbol, dos muy buenos equipos, planteles realmente conformados de la mejor manera para este campeonato y la urgencia de los puntos. Para Blas Garay de local, para Coronel que tiene que sumar también. ¿Por qué? Porque ayer lo hizo Juventud Itagüaté. Eso hace terciar en esta serie la suerte. Es decir, hay 2 cupos para 3 equipos. Esa es la proyección. Y ya la urgencia de esta revancha en la segunda rueda permite entender la necesidad de puntos que tienen Blas Garay y Coronel en este partido que va a ser clave para la posterior clasificación dentro de 15 días, Milciades. Lo dijo Robert Peralta para Fútbol Ovetense por Canal 5 TV Max, Fútbol Ovetense en Facebook. Cuando sale rápidamente Blas Garay, conduce la pelota, Villagra, punteó primero, Maldonado, más atrás para el portero, sale Niño Trinidad para el Coronel Oviedo. El doctor Santiago Franco, traumatólogo y ortopedista, atiende en el Sanatorio Coronel Oviedo y San Carlos. Desea éxitos al Club Coronel Oviedo. Profesor Ovidio Ortellado, expresidente del Club Esportivo Blas Garay, augura un buen campeonato al equipo de la colonia en esta temporada.
Walter Escurra, constantes indicaciones a sus jugadores a mantenerse en 3/4 de cancha, apretar un poco más al Coronel Oviedo en su terreno, cuando prefiere Pizurno entregar a Trinidad. Pizurno ahora sale por el costado izquierdo, levanta el esférico, Garcete baja de cabeza, qué buena pelota para Pinto, centraliza el juego, recupera la pelota el conjunto del Blas Garay, tiene el esférico y va saliendo Arturo Leiva, jugó para Espínola, entregó para Villagra, atención, pelota que venía para Luis Paniagua cuando se perfilaba con la zurda, oportuno el cruce de Lucio Ayala, habrá lateral que corresponde para Blas Garay. Todo comenzó con la buena recuperación de Arturo Leiva por zona central, la pelota recostada por derecha, buen toque en la pared, la incursión finalmente no fue certera para Paniagua que se proyectaba por zona izquierda. Lateral que corresponde para Blas Garay, atención, busca el primer tanto. Primeros 7 minutos del primer tiempo de este compromiso. Lateral que envía por arriba. No llegó José Luis, ya saliendo, Paniagua, no pasó nada, dice el árbitro, sale Pinto, se entrega para Garcete, Gonzalo con la pelota, cruza la media cancha, marca Leiva, abajo fuerte, lateral que corresponde para Coronel Oviedo. Consultorio pediátrico del doctor Luis Fernández, la salud de tus niños en sus manos, sobre calle Blas Garay, también atiende en el Sanatorio San Carlos, doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncología, atiende en los sanatorios Ovelar, Santo Domingo y San Carlos. Trinidad recibe la pelota como de costumbre, están saliendo en estos primeros minutos con el arquero Maldonado, Trinidad y también Rodríguez. No vino en heladero, Pedro, Beto. Tampoco vino el que vende la torta. No, nada, yo traje muchas monedas. Salida por el costado derecho con Pizurno, entregó mal, recupera Julio Coronel más atrás, entregando para su compañero, sale Blas Garay, intenta Espínola, salió mal Rodríguez, Espínola tiene la pelota, perdió nuevamente, sale jugando Rodríguez, plancha de Pintos, el árbitro no vio, sí ya vio ahora, falta cerquita del cartón amarillo, Pinto se arriesga. Sí señor, pelota dividida, llegó primero el de Blas Garay, pero Pinto punteó la pelota, el árbitro decide no amonestar, en una jugada que pudo haber tranquilamente llevado la amarilla el jugador puntero del Coronel Oviedo, pero el árbitro dice no, aún no, la imposición de la amarilla. Y también hay amenaza de mantecados por acá cerca, Minciades. No me digas, Casero. Mantecados, sí. Bien, eso se hace solamente... Depende del gerente César Benítez. Depende de eso, bueno, está bien. Ahora tiro libre que corresponde para Blas Garay. Por pechero luego nos echaron de una de las canchas y empezamos ya otra. Es que busqué toda la tarde al heladero y no vino el heladero, no está por acá el heladero. Pero delicado no es, porque el helado que empieza a pasar directamente al mantecado, ¿verdad? Ahora tiro libre que corresponde para el conjunto de Blas Garay. Lo van a atender afuera a Alder Martínez. Tiro libre, se encarga Blas Hermosilla, el ex Olimpia. Farmacia San Agustín de Derlis Denis, medicamentos nacionales e importados en la colonia Blas Garay, apoyando siempre al deporte. Tiro libre autorizado, Hermosilla, va al centro, segundo caño, arriba, salta Mendieta, no alcanzó bien, despeja Enrique Florentín para el Coronel, Ayala marca, habrá lateral que corresponde para Blas Garay. FE Sport, tienda de Francisco Escurra, botines, campeones en la colonia Blas Garay, contactos al 0976-450-238, Ferretería Oviedo, de Aldo Oviedo, variedad de productos con los mejores precios, en calle La Victoria, kilómetro 148, celular 0982-474-240. Habrá salida para el Coronel Oviedo. Paniagua estaba en posición adelantada según el asistente. Pizurno jugando para Trinidad, arriesgando un poco la salida, pero consigue tocar con Héctor Díaz. Este devuelve para Rodríguez, va saliendo el Coronel Oviedo. Electroverde Bernardo Benítez, taller de bominados, reparación de arranques y alternadores en general sobre la avenida Fernando de la Mora en Asunción, Paraguay. Impuso el físico, Mendieta toca en el fondo, iba sacando con Ariel Vázquez, de cabeza Rodríguez, empujando un poco, Walter reclama, habrá lateral que corresponde por derecha para el equipo local. Agroveterinaria El Surco, productos y técnicos sirviendo al campo, sobre 14 de mayo, teléfono 2025-85, El Surco. Licenciado Fabio Vargas, gran deportista, augura éxitos al Club Coronel Oviedo, licenciado Fabio Vargas. Saldrá por ese costado
Rolón, izquierdo, perdió la pelota. ¿Contra quién? Aparece Enrique Florentín para el Coronel. Más atrás, esquivó con el pase. Recupera Luis Paniagua. José Luis entregó para Emanuel. Paniagua no llega. Marca Pizurno. Recupera la pelota Blas Garay. Trata en el medio campo. Leiva recibe. Coronel acechado por Héctor Díaz. Gira Coronel. Tiene la pelota por el costado izquierdo. Entregando para Rolón. Rolón de zurda. Levantó para César Espínola. Marcado por Rodríguez. Marca y gana el defensor del Coronel. Recupera Julio Coronel. Jugó adelante para Paniagua. Vendrá el centro a ras del piso. Espínola se fue al piso. Reclamó una falta, Robert. Sí, rebaló primariamente, creo que el jugador de Blas Garay de alguna manera reclamó el referee, pero no. Qué buena pelota la de Julio Coronel para el Luis Espínola. Luis Paniagua, Robert, sí. Luis Paniagua, perdón. Luis Paniagua se proyectaba bien y creo que eso es lo que busca el técnico Walter, porque constantemente le está hablando en esa zona para que pueda proyectarse y buscar el centro. Sale Leiva para el conjunto local. La familia Conigliaro Valdés, apoyando siempre el deporte al Club Coronel Oviedo. Magister Elides Ledesma, convencional del Partido Colorado, apoyando siempre al deporte. Intentaba Alder Martínez, sin embargo no le salió la pared con Espínola. Enzo Dávalos bajo más atrás. Rodríguez, Héctor Díaz, Rodríguez, Leonardo tiene la pelota. Toque corto para Maldonado. Sale jugando el conjunto, no retrocede ahora. Héctor Díaz con el portero Rodríguez. Trinidad y saldrá con Pizurno por el lado derecho. Rodrigo Espínola se adhiere a esta fiesta deportiva, deseando el mejor de los éxitos al Club Coronel Oviedo. Alfredo Bienciotto, concejal 2026, lista 12M, opción 6. La suma de todos, Alfredo Bienciotto, a la Junta Municipal Ovetense. Quería escaparse Maldonado, sin embargo picó fuerte, se le fue la pelota sobre raya final. Habrá reposición de portería que corresponde para el equipo local. Doctor Rubén Frutos, especialista en medicina familiar, atiende de lunes a jueves por la tarde en el Sanatorio San Carlos. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyecto, creamos identidad. Contacto al 0994 470 227. Reposición de portería que corresponde para Blas Hermosilla. Pelota por elevación de cabeza. Bajó Martínez. El esférico quedó para Villagra. César Espínola le eludió a su marcador. Sigue César, continúa César. Erró Rodríguez, sigue César. Allá la salió con todo desde el otro lado. Marcando oportunamente Enrique Florentín como un defensor, Robert Peralta. Sí, señor, buena pared ahí en un espacio reducido. No pudo sacar el remate, finalmente trabado el jugador del Blas Garay para esta incursión, la primera clara del partido en el minuto casi 15. Con empuje, Blas Garay llegó con Espínola en una jugada individual dentro del área. Habrá lateral que corresponde para el equipo local. Ya entregaron Rolón en jugo para Leiva. Rolón viene el centro de zurda, quita Rodríguez, el esférico arriba por el costado derecho. Salta José Luis, chocó con Gonzalo Garcete, reclama una falta el jugador de Blas Garay. Habrá lateral que corresponde para Coronel Oviedo. Virtual Publicitaria, tu mejor aliado en publicidad visual, impresiones digitales en gran formato, calcomanías, banners, letras corpóreas, grabados láser, a media cuadra del Sport Cururú, celular 0992-208-444, apoyando al Club Coronel Oviedo. Colchones Trébol, la marca del colchón, distribuye en Coronel Oviedo Jesús Fernández, a media cuadra de la Plaza de los Héroes, celular 0971-771-534. Nexus Bodycar, chapería, pintura y restauración de vehículos sobre calle Tallú, Casi Mariscal Estigarribia. Contactó al 0972-892-502. El cronómetro marca 15 minutos del primer tiempo del partido. 0-0 está el encuentro hasta el momento disputado en el medio campo. Robert, no se sacan hasta ahora ninguna ventaja. Sí, señor, se corre mucho, se marca mucho, muy disputado, pocas ocasiones de gol. La primera fue en el minuto 14 con 25 por derecha de Blas Garay. Hasta ahora la precaución de ambos equipos. Saben que este partido vale doble por el hecho de que ayer Juventud Itaibaté le ganó a Sabio Caró y eso entra a terciar en la clasificación final, recordando que en esta Serie A solamente van a clasificar dos. La proyección era Coronel Blas Garay, pero ahora con esto del Juventud Itaibaté que está también
terciando, vamos a decir, la clasificación, se vuelve de urgencia la victoria para Coronel y para Blas Garay en este partido, Melciades. Habrá reposición con Trinidad, tiene el esférico dominado y sale con Pisurno. Gustavo Casco, gran deportista siempre acompañando el deporte ovetense. Doctor Santiago Franco, traumatólogo y ortopedista, atiende en Sanatorio Coronel Oviedo y San Carlos. Desea éxitos al Club Coronel Oviedo. Profesor Ovidio Ortellado, expresidente del Club Esportivo Blas Garay, augura un buen campeonato al equipo de la Colonia en esta temporada. Leiva toca para el conjunto local, recupera Chávez para Coronel Oviedo, entregó mal, volvió a recuperar Leiva, juega por el costado izquierdo, Paniagua con la pelota, Paniagua intenta, eluda a su marcador, cambia sobre el otro costado, sube por esa zona Martínez, está en el área, sigue Martínez, intentó meter un centro, le salió mal este remate, fue directo a la portería, Robert. Sí, señor, qué lindo cambio de frente de Paniagua para detectar que por derecha no estaba nadie marcando el Coronel, todos apostados sobre la zona derecha de su defensa, sobre la zona donde estaba Paniagua. El cambio de frente muy bueno para Martínez, que logró controlar bien. El centro fue impreciso, vio la entrada del compañero, pero creo que la pelota le salió cerrada en esta segunda intentona del Blas Garay por derecha, tratando de hacer daño a Trinidad. Muy bien, el árbitro pitó una falta del jugador de Blas Garay. Habrá salida que corresponde para Coronel Oviedo. Consultorio pediátrico del doctor Luis Fernández. La salud de tus niños en sus manos. Sobre la calle principal en la colonia Blas Garay. También atiende en el Sanatorio San Carlos. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncología. Atiende en el Sanatorio Velar, Santo Domingo y San Carlos. Demasiada confianza entre los defensores y el arquero en esa salida, en ese toque retrasado donde tratan de salir con pelota dominada. Hay que tener mucho cuidado en ese momento, la ubicación del portero, tanto también de los defensores. Habrá lateral que corresponde para Blas Garay. Además, ya San Agustín de Derlis Denis, medicamentos nacionales e importados en la colonia Blas Garay, apoyando siempre al deporte. F Sport, tienda de Francisco Escurra, botines, championes en la colonia Blas Garay. Contacto al 0976-450-238. Habrá lateral para Blas Garay, se acerca por esa zona Martínez, deja la pelota para Ariel Vázquez, está llegando cerca del banderín del córner, 0-0 está el compromiso, 19 minutos, pelota sobre el costado derecho, recibe Leiva, Leiva se amaca, Leiva mete el centro, está en el área, Espínola quita rápidamente, Pisurno revienta la pelota y llega hasta la cabeza de José Luis Pereira. Bajó Chávez, va a recuperar Luis, no pasó nada, dice el árbitro, se queja de una falta Luis Paniagua, me parece que picó fuerte la pelota, se dejó en el piso, allí aguanta, otra vez Pintos, sigue Pintos, continúa por el costado izquierdo, Enzo Dávalos, allí está Dávalos, Pintos, la devolución para Dávalos de zurda, quita ahora de cabeza, Mendieta el rebote quedó para Oscar Pintos, metió en el área, quita con la derecha, despejó, atención, allí está Dávalos, marca Dávalos, en la marca estaba Julio Coronel, Dávalos tiene la pelota, Dávalos sí tiene, Dávalos se apoyó en la altura del pecho entre el cuello del jugador de Blas Garay. Habrá tiro libre que corresponde para el conjunto local. Primer amonestado, es Enzo Dávalos, ¿sí? Enzo Dávalos con tarjeta amarilla. Minuto de juego, 20 minutos, primera etapa, 0-0 el encuentro, Robert. Sí, señor, recibió bien Dávalos, pero abrió el brazo para la marca del jugador de Blas Garay, recibe la primera amarilla, reclamos en la anterior por parte del cuerpo técnico de Blas Garay a una probable falta sobre Paniagua en la zona media. De ahí la incursión del Coronel, que no pudo sacar provecho. Buen toque por izquierda, pero tampoco se internaron, y la primera amarilla del partido para Enzo Dávalos. Tiro libre, Blas Hermosilla envía pelota por elevación, saltó Espínola, desvía, Martínez aparece marcando, Pisurno, lateral que corresponde para Blas Garay por derecha.
Ferretería Oviedo de Aldo Oviedo, variedad de productos con los mejores precios en calle La Victoria, kilómetro 148, celular 0982-474-240, Electro Verde Bernardo Benítez, taller de bobinados, reparación de arranques y alternadores, en general sobre la avenida Fernando de la Mora, en Asunción, Paraguay. Habrá reposición de portería con Norberto Trinidad, el portero del Coronel Oviedo, Beto. Agroveterinaria El Surco, productos y técnicos sirviendo al campo, sobre 14 de mayo, teléfono 2025-85. El Surco, licenciado Fabio Vargas, gran deportista, augura éxitos al Club Coronel Oviedo, licenciado Fabio Vargas. Respondrá Trinidad, el portero del Coronel Oviedo, autorizó el árbitro. Viene pelota por elevación, lo busca Garcete, saltó Mendieta, rebotó sobre Garcete, me pareció que debió ser para Blas Garay, sobre costado derecho. Allí está saliendo Maldonado, Pintos, Garcete, marca Vázquez, recupera Chávez, el toque por arras del piso, entregó para Díaz, de taco, intenta Florentina, recupera Blas Garay, tiene la pelota en ese sector, ahí está, sacando Julio Coronel, lo llegó para César Espínola que estaba solo, recupera Coronel Oviedo, jugando para Pintos, Héctor Díaz, por derecha, sube Ayala, Lucio domina la pelota, engancha con la derecha, con la zurda envía el centro a ras del piso, Hermosilla sale, atrapó la pelota y sale para Blas Garay, jugada rápida, Hermosilla envía, Rodríguez marca para Coronel Oviedo. La familia Conigliaro Valdés, apoyando siempre el deporte al Club Coronel Oviedo, Magister Elides Ledesma, convencional del Partido Colorado, apoyando siempre el deporte. Rodrigo Espínola se adhiere a esta fiesta deportiva, deseando el mayor de los éxitos al Club Coronel Oviedo. Chávez más atrás con Rodríguez, jugando tranquilamente Héctor Díaz, ahora jugó para Florentín, habilitó para Ayala, recupera la pelota Paniagua para Blas Garay, rebotó la pelota en Ayala, habrá lateral que corresponde para Blas Garay por el costado izquierdo. Mucha experiencia en los arcos en el día de hoy, ni hablemos, Blas Hermosilla, finalista de la Copa Libertadores, arquero Olimpia. ¿Y qué me dice de Norberto Trinidad Barreto? 18 años en la portería del Coronel Oviedo. De manera intermitente, una vez fue al 12, pero 18 años continuos, prácticamente, del portero número 12 del Coronel Oviedo. Buen dato, lo de Robert Peralta, habrá lateral que corresponde para Blas Garay por el costado izquierdo. Alfredo Bianciotto, concejal 2026, lista 2M, opción 6, la suma de todos. Alfredo Bianciotto, a la Junta Municipal, doctor Rubén Frutos, especialista en medicina familiar, atiende de lunes a jueves por la tarde en el Sanatorio San Carlos. Realmente dos buenísimos equipos, Robert, aparte de los porteros que tienen en sus filas, son equipos muy fuertes que siempre son candidatos por el campeonato, como en el caso del Coronel, por ejemplo, que tiene enseguida, Robert nos cuenta cuántos campeonatos tiene el conjunto visitante hoy, y también el equipo de Blas Garay, avanza Enzo Dávalos, Dávalos tiene la pelota, Dávalos arranca, cruza la media cancha, juega para Pintos, punteó primero, sale el portero a mitad de camino, quedó Martínez, desvió la pelota sobre Maldonado, habrá reposición de portería que corresponde para Blas Garay, Robert. Sí, señor, 26 campeonatos conquistados por el Coronel Oviedo y el Blas Garay es bicampeón del fútbol ovetense. Uno de ellos ganado justamente ante el Coronel Oviedo. Será reposición de portería con Blas Hermosilla para el equipo local. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyectos, creamos identidad. Contacto al 0994-470-227. Virtual Publicitaria, tu mejor aliado en publicidad visual. Impresiones digitales en gran formato, calcomanías, banner, letras corpóreas, grabados, láser a media cuadradeles por Cururú. Celular 0992-208-444. Apoyando al Coronel. Atención, cuando Martínez quería escaparse, se cruzó Maldonado, oportuno el cruce. Habrá tiro de esquina, córner que corresponde para Blas Garay, siempre muy oportuno, por muy diminuto que sea su estatura. César Espínola siempre le gana en el salto a los defensores del Coronel Oviedo, que son mucho más corpulentos en la saga central del Coronel Oviedo. Córner, es tiro de esquina, Leiva, ya está autorizado
Leiva observa, se mueven los centrales. Allí va el centro de Leiva, segundo caño arriba. En el caño izquierdo de la portería de Trinidad desvió Florentín Mendieta, fue el del cabezazo. Sale la contra para el conjunto del Coronel Oviedo. Sigue Enzo Dávalos, habilitó para Oscar Pintos. Pintos, entró Pintos. ¡Gol! ¡Gol! Del Coronel Oscar Nicanor Pintos, jugada rápida, Corenzo Dávalos aguantó en el medio campo, cruzó la media cancha, observó la entrada de Pintos por encima del defensor, metió el pase, Pintos se cruza en diagonal frente a la portería y ante la salida de Blas Hermosilla coloca de zurda en el caño más lejano, caño izquierdo de Blas Hermosilla, y convierte el primer tanto para el Coronel Oviedo y el gol se produjo a los 26 minutos de la primera etapa. Oscar Pintos, el primer tanto para Coronel Oviedo. De un arco a otro, cuando Coronel se salvó en ese cabezazo de Eduardo Mendieta que pega en el piso la pelota, desvía a Florentín, casi engaña a Trinidad, la pelota, el travesaño devuelve esa pelota, la salida rápida, Enzo Dávalos, muy buena conducción para aguantar el primero y para poner la pelota ahí en el medio de los zagueros de Blas Garay, que habían ido todo para el cabezazo. Sin embargo, Pintos controla bien y en dos tiempos, primero para controlar y el segundo ante la salida de Blas Hermosilla le coloca abajo al palo izquierdo para decretar el sorpresivo. Digo sorpresivo porque era Blas Garay el que tenía la pelota, la que tuvo la inmediata anterior en el cabezazo de Mendieta, pero sin embargo es Coronel que marca en el minuto 26 el primero de esta tarde. El gol de Oscar Pintos, inteligente el jugador cuando acomoda con la cabeza y luego busca directamente con la visual el arco de Hermosilla y convierte el primer tanto. Atención, baja para Coronel, atención, allí está Julio, tiene perfil, Julio, habilitó para César. Cuando Julio tenía a disposición la portería, no se animó a pegarle, Robert buscó a otro compañero. Sí señor, era para pegarle o esperar a que se colocara mejor el jugador, el compañero, pero no, la indecisión le traicionó en este caso a Julio Coronel, se pierde Blas Garay la posibilidad de un empate. Saldrá el conjunto visitante que está ganando 1-0. Colchones Trébol, la marca del colchón, distribuye en Coronel Oviedo Jesús Fernández, a media cuadra de la Plaza de los Héroes Celulares, 0971-771-534. Nexus Bodycar, llavería, pintura, restauración. Atención que viene pelota para César Espínola, picó fuerte Espínola, rozó, a ver, Pisur no se queja, Trinidad, allí gira, César Espínola le habla, vamos a ver qué determinación toma el árbitro. Por el momento Trinidad está en el piso, ya tomó el balón el árbitro, habrá reposición que corresponderá para el Coronel Oviedo. Gustavo Casco, gran deportista, siempre acompañando el deporte ovetense. Nexus Bodycar, llavería, pintura y restauración de vehículos sobre calle Tayuda y Mariscal Estiarribia. Contacto al 0972-892-502. Doctor Santiago Franco, traumatólogo y ortopedista, atiende en el Sanatorio Coronel Oviedo y San Carlos. Desea éxitos al Club Coronel. Perdonó Blas Garay y aquí no supieron cortar la jugada, Robert, y la contra, muy rápida la jugada por parte de Enzo Dávalos. Sí señor, que supo aguantar bien ahí, inclusive cuando giró ya lo vio a Pintos picar en medio de los zagueros, improvisados zagueros, vamos a decir el Blas Garay, porque los fuertes, los grandes fueron a cabecear esa pelota anterior y ahí ante Ariel Vázquez, la pelota que estaba tratando de cubrir. Sin embargo, Pintos, Oscar Pintos, rápido, veloz, técnico como él, de frente a Hermosilla, la pelota colocada por debajo del cuerpo de este al palo izquierdo y para de esta manera concretar el 1-0. El partido estaba para cualquiera por la calidad de los jugadores, por la fuerza de ambos equipos, pero el Coronel que supo aguantar un par de embestidas por parte de Blas Garay, sin embargo se agenció para sacar el 1-0 favorable al promediar esta primera etapa.
30 minutos, primer tiempo del compromiso. 1-0 está ganando Coronel Oviedo al Blas Garay. Van a 1 minuto de tregua, mientras tanto lo atienden al portero Norberto Trinidad, que sigue en el piso, está siendo atendido por el quine del Coronel Oviedo. Allí se va a reponer, se queja de una pisada probablemente, es del cual se queja el árbitro. Viene también hacia este sector, la tarjeta lo prepara, a ver, ¿será amonestado Espínola? Porque fue el de la jugada con Norberto Trinidad, o no pasa nada. Viene hacia este sector, lo va a buscar, a ver, 31 minutos. Lo va a llamar a Paniagua, el asistente. Ah, la invitan con agua. Había sido, yo pensé que iba acomodando. Bien, muy bien. Habrá salida que corresponde para el conjunto del Coronel Oviedo, Beto. Escuela Municipal Blas Garay, Escuela Blas Garay, calle 180 con el profesor Alcides Brites, tercer tuán. Siguen las inscripciones abiertas para todas las edades. Defensas personales, autocontrol, disciplina, respeto y rendimiento físico. Teléfono 0971-341-755. Será salida que corresponde para el equipo visitante. Está ganando 1-0. Trinidad prepara la salida para Coronel Oviedo. Profesor Ovidio Orteñado, expresidente del Club Esportivo Blas Garay, augura un buen campeonato al equipo de la colonia en esta temporada. Consultorio pediátrico del doctor Luis Fernández. La salud de tus niños en sus manos, sobre calle Blas Garay. También atienden el Sanatorio San Carlos. Dávalos de taco intentó, no le dio la pelota, pero quedó para Garcete. Dávalos ahora, vuelve a tocar para Chávez. Garcete, Dávalos pedía. Habrá reposición de portería que corresponde para Blas Hermosilla de Blas Garay. El doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncológica, atiende en los sanatorios Ovelar, Santo Domingo y San Carlos. Farmacia San Agustín de Derlis Denis, medicamentos nacionales e importados en la colonia Blas Garay, apoyando siempre al deporte. Pelota que quedó para César Espínola, cruzó sobre la marca de Rodríguez. Espínola habilitó bien para Martínez. El arquero Norberto Trinidad le tapó a Martínez ese remate a ras del piso. Robert, estuvo cerca el empate del conjunto local. ¿Qué me dicen del pase de Espínola, de César? Que en diagonal la pelota le dio a Martínez ahí frente a Trinidad. Trinidad con grande sale para cubrir esa pelota cuando estaba el empate del equipo aurirrojo. Habrá córner para Blas Garay, que busca afanosamente el empate. Autorizado Leiva, pelota arriba, peinó Garcete en el segundo caño y ahora sale la contra. Pintos arriba, Dávalos se lleva la pelota, continúa Enzo más atrás. Vázquez para Hermosilla, sale con pelota dominada el conjunto local. F Sport, tienda de Francisco Curra, botines, campeones en la colonia Blas Garay. Contacto al 0976-450-238. Ferretería Oviedo de Aldo Oviedo, variedad de productos con los mejores precios en calle La Victoria, kilómetro 148, celular 0982-474-240. Lateral para Blas Garay, tiene la pelota César Espínola. Entregó para Rolón, Rolón con la pelota, Rolón de zurda habilitó para Paniagua, muy fuerte, no alcanza la pelota. Habrá reposición de portería que corresponde para Coronel Oviedo sobre 34 minutos y nosotros cómodamente, Robert, en una cabina improvisada en la carrocería de la camioneta de Aldo Enciso, estamos aquí observando el partido, muy entretenido. Sí, señor, muy cómodos aquí, gracias también al amigo Alberto Martínez, que está oficiando de local aquí en Blas Garay. El Coronel hace daño por el medio, Blas Garay siempre la pelota por izquierda y el cambio de frente para la derecha cuando se incursiona Martínez. Cuando se escapa Pintos, viene el centro con los puños, quitó Hermosilla, recupera, a ver, quedó en el piso sentido Rolón, me parece, o es José Luis, no sé si es José Luis Pereira, me parece que está en el piso, ¿verdad? Sí, es Pereira, sí, José Luis Pereira está en el piso. Piden atención para el jugador de Blas Garay, que está sentido. 35 minutos, primer tiempo del partido. Gana 1-0, Coronel Oviedo, Beto. Electro Verde Bernardo Benítez, taller de bobinados, reparación de arranque y alternadores en general sobre la avenida Fernando de la Mora, en Asunción, Paraguay. Agroveterinaria El Surco, productos
Técnicos sirviendo al campo sobre 14 de mayo, teléfono 2025-85. El Surco. El licenciado Fabio Vargas, gran deportista, augura éxitos al Club Coronel Oviedo. Licenciado Fabio Vargas. La familia Conigliaro Valdés, apoyando siempre el deporte y al Club Coronel Oviedo. Muy sentido, José Luis Pereira, el capitán de Blas Garay, Robert. Sí, señor, un jugador experimentado también que supo jugar en Ovetense cuando estábamos en intermedia. Sí. Que mucho pasó de eso, ¿verdad? Hace mucho que no estamos en la consideración nacional. Hoy se acoplaron Paraguarí y otros equipos también, y Ovetense para cuando, ¿verdad? Pero eso es otra situación. Estaba atento también a lo que decías respecto al probable acoplamiento de la gente de Blas Garay al Nacional B, también cosa que es muy plausible debido a las hermosas instalaciones con que cuenta hoy día el equipo de la colonia. Calle 2 es esto, ¿verdad? Sí. Pero había también un condicionamiento por parte de los directivos. Tenían que marchar bien en el campeonato y tal cosa no está sucediendo. Bueno, va a reponer Blas Hermosilla. Tiene la pelota el arquero del equipo local. Pelota por arriba. Pisurno responde con un cabezazo. Salta Paniagua, ganó Héctor Díaz, tocó para Chávez, para Héctor Díaz, el capitán del Coronel Oviedo, sobre costado derecho, Ayala, levantó el esférico y levantó el banderín, el asistente indica lateral para Blas Garay, Beto. No, y a propósito, el presidente en pleno sol está mirando el partido justamente el partido de Blas Garay y de su equipo, y sin importar el calor que significa estar ahí. Repone el conjunto local, falta, dice el árbitro, sobre Florentín de César Espínola. Se enoja el jugador de Blas Garay, el número 5. Habrá tiro libre que corresponde para Coronel Oviedo. Magíster Elides Ledesma, convencional del Partido Colorado, apoyando siempre al deporte. Rodrigo Espínola se adhiere a esta fiesta deportiva, deseando el mejor de los éxitos al Club Coronel Oviedo. Pelota arriba de Leonardo Rodríguez, peinó Garcés. En el fondo marca, sale Joel, es el número 18, Alder Martínez, sale en el medio campo, recupera Héctor Díaz por el costado derecho, jugando para Florentín, el número 11 Enrique, Florentín con la pelota, en la marca Pedro Rolón, sigue Florentín, se amaca Florentín, mete el centro de zurda, no peinó Garcete, sí quitó Mendieta, sale Pintos, Julio Coronel, rebote para Héctor Díaz, con la derecha le pegó desde media distancia el capitán del Coronel Oviedo. Habrá reposición para Blas Hermosilla. Alfredo Biencioto, concejal 2026, lista 2M, opción 6, la suma de todos. Alfredo Biencioto, la Junta Municipal. Doctor Rubén Frutos, especialista en medicina familiar, atiende de lunes a jueves por la tarde en el Sanatorio San Carlos. Pelota arriba, de cabeza, quitó Leonardo. Habrá lateral para Blas Garay. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyectos, creamos identidad. Contacto al 0994-470-227. Virtual Publicitaria, tu mejor aliado en publicidad visual, impresiones digitales en gran formato, calcomanías, banner, letras corpóreas, grabados láser a media cuadra del Sport Cururú, celular 0992-208-444. Sale tranquilamente, arriesgando un poco Vázquez, consigue tocar para Martínez, gira Martínez, se escapa de Maldonado, Martínez, qué buena pelota envió para César Espínola, pica César, se va César, marca Rodríguez, César Espínola, penal, a ver, penal dice el árbitro, le ataja Héctor Díaz, le ataja Chávez, no le permiten avanzar al árbitro, penal cobró el árbitro. No visto tal cosa, Robert, sinceramente, porque a mí me pareció que cubrió la pelota y César salta hacia el otro lado. Espínola, que cae evidentemente ahora por la decisión del árbitro, ya queda en el piso porque no he visto contacto, nada no he visto, Robert. Sí, realmente muy confusa la jugada. El jugador del Coronel que ganó la posición cubre la pelota, Trinidad obtiene la pelota, ni siquiera da rebote, y Espínola, que venía en carrera,
salta por encima de estos y cae. El árbitro interpreta falta. Habrá que ver otra vez en la cámara de César Benítez tal situación. Protesta generalizada de la gente del Coronel Oviedo. Realmente quedamos sorprendidos por la decisión arbitral. No sé si hubo contacto. Para mí, por lo menos desde lejos aquí, no hubo contacto, pero la decisión está tomada por parte del árbitro. Es penal para el Blas Garay. Bueno, ya está. La decisión del árbitro está echada. Tiene penal a favor el conjunto de Blas Garay, que yo vea de una forma, ya no le cambia la decisión al árbitro, Robert. Sí nos quedamos con la duda, yo al menos me quedo con la duda, reitero, no he visto tal cosa, desde mi posición al menos no he visto eso, no sé el árbitro hacia el otro lado, César, si tiene la repetición, allí hay repetición, a ver, bueno, ya está el penal, dice el árbitro. Señores, habrá penal para el conjunto del Blas Garay. A ver, reclaman también expulsión, Robert, en esa disputa. A ver qué dice el asistente, el árbitro. Se comunican, Robert, ¿qué puede haber en esta situación? Señor, vamos a ver qué decisión más está teniendo el árbitro del partido, porque entiendo que va a haber una expulsión también. ¿A quién? ¿Pero por qué? Es realmente muy confuso lo del árbitro del partido. La gente de Blas Garay también, que sigue presionando. No, porque fueron dos jugadores del Coronel a cubrir la pelota, y el de Blas Garay es el que tampoco fue último hombre, por decirlo. Era una pelota, vamos a decir, dividida. Realmente muy confuso lo del árbitro. Vamos a ver qué determinación toma, aparte del penal, que ya no hay vuelta atrás. Solamente eso, al parecer. Creo que tienen un problema con el intercomunicador. Pero la amarilla para Leonardo, sí señor, el 5. Entiendo que el árbitro hace entender que la falta fue de él entonces. Así mismo. Bueno, ya esto no tiene retroceso. Hay penal para Blas Garay cuando está por terminar la primera etapa. 42 minutos con 55 segundos. El penal fue a los 39 minutos 40 segundos. Ya pasaron 4 o 5 minutos aproximadamente de la decisión de esa jugada. El árbitro dio penal y sentenció con esa decisión la jugada. Se va Eduardo Mendieta, el número 13 del cuadro local. Blas Garay tiene la brillante oportunidad de empatar antes del cierre de esta primera etapa. 43 minutos. Trinidad sigue conversando con el árbitro. Luis Paniagua trata de convencer al arquero del Coronel Oviedo que ya está la decisión. Observa a Héctor Díaz. También por allí cerca el arquero con manos a la cintura. El árbitro ya midió la distancia. Ya dio el ok desde donde Trinidad le dice a la derecha a Mendieta, a ver si Trinidad se va a la derecha o el remate va a ir a la derecha. Sale 4 o 5 pasos Trinidad. El árbitro va a autorizar. Aplaude. Otra vez Trinidad. Atención, trata de ponerlo nervioso. Autorizado, va Mendieta. ¡Gol! ¡Gol! Blas Garay, remate fuerte en el medio del arco, se fue hacia el costado derecho, Norberto Trinidad. Eduardo Mendieta marca el tanto del empate para que el público de Blas Garay reviva la esperanza de este partido, y antes del cierre de esta primera etapa empata el compromiso Blas Garay por Eduardo Mendieta. ¿A los cuántos minutos? El gol se produjo a los 44 minutos de la primera etapa. Robert Peralta. Remate fuerte al medio. Trinidad fue levemente a la derecha y esto impidió que el jugador arquero del Coronel pudiera detener. Gol festejado por la banca de Blas Garay cuando no había tenido mucho. Sin embargo, empata el Blas Garay tras este polémico penal conseguido a favor del equipo local. Golpe fuerte de cabeza entre el jugador del Coronel Oviedo y uno de Blas Garay. Acciones paralizadas en este momento. 44 minutos el empate del equipo local. Joel Villagra está en el piso.
el jugador de Blas Garay después de un choque de cabezas allí con el jugador del Coronel Oviedo, que está sentido, creo que es Leonardo Rodríguez. Ambos están en el piso. 45 minutos, tiempo cumplido aquí en el Esportivo Blas Garay. Beto Martínez. Escuela Municipal Blas Garay, Escuela Blas Garay, calle 180 de Kung Fu, con el profesor Alcides Brites, tercer Chuan. Siguen las inscripciones abiertas para todas las edades, defensas personales, autocontrol, disciplina, respeto y rendimiento físico. Contactos al 0971-341-755. Colchones Trevor, la marca del colchón, distribuye en Coronel Oviedo Jesús Fernández, a media cuadra de la Plaza de los Héroes. Celular 0971-771-534. Pelota arriba, Garcete de cabeza, Leiva trata de bajar, se adelanta, Leiva quita ahora, Robert Peralta. Sí, señor, cuando el árbitro marcó la pena máxima, vos sabés que nadie de Blas Garay estaba reclamando esa jugada. Y claro, se hubieron sorprendidos y festejaron la decisión del árbitro principal. Eso acabo de ver justamente la repetición de esa jugada, donde realmente nos sorprendió. No sé qué falta él vio, ¿verdad? Hay que dar también, vamos a decir, la duda al árbitro para ver qué fue lo que él vio, para cobrar esa pena máxima a favor de Blas Garay, porque César Espínola fue el que saltó, el que fue, según el árbitro, producto de la falta penal favorable al equipo de la Colonia. Pelota arriba, quitó de cabeza Leonardo Rodríguez con la pelota, entregó para Garcete, pone el cuerpo, Leiva, recupera el esférico, Florentín, Ayala ahora, llegó la pelota para Pintos, gira, Pintos se desmarca, entregó para el capitán Héctor Díaz, escapa, Héctor jugó para Enzo prepara la zurda, Enzo, Pintos, arriba quita Eduardo Mendieta, pelotazo largo de cabeza, responde en el medio campo, Pizurno, banderín arriba, posición adelantada, salida que corresponde para Blas Garay desde el fondo. Nexus Bodycar, yapería, pintura y restauración de vehículos sobre calle Tallucas y Mariscal Estigarribia. Contacto al 0972-892-502. Gustavo Casco, gran deportista, siempre acompañando el deporte ovetense. Doctor Santiago Franco, traumatólogo y ortopedista, atiende en el Sanatorio Coronel Oviedo, San Carlos. Desea éxitos al Club Coronel. Pelota que quedó para el número 18, Alder Martínez. Intentó Alder, pero no alcanzó el esférico. No vi cuántos minutos adicionó el árbitro, todavía no mostró nada. Habrá reposición de portería que corresponde para Coronel Oviedo. Profesor Ovidio Ortellado, expresidente del Club Esportivo Blas Garay, augura éxitos, un buen campeonato al equipo de la Colonia en esta temporada. Consultorio pediátrico del doctor Luis Fernández. La salud de tus niños en sus manos, sobre calle Blas Garay. También atiende en el Sanatorio San Carlos. Final del primer tiempo del partido, 1-1, Blas Garay, Coronel Oviedo, 48 minutos con 40, la finalización del primer tiempo del partido. Se fue este primer tiempo parejo en el resultado y en el volumen de juego. Robert Peralta ya nos tiene un resumen de lo que ha dejado esta primera etapa, 1-1, Blas Garay, Coronel Oviedo. Bueno, dentro de todo tengo que arrancar diciendo que fue un partido intenso, de ambos lados. Por un momento el buen inicio del Coronel Oviedo para manejar la pelota, en otro momento las buenas intenciones de Blas Garay. Siempre fueron argumentos importantes en este partido que se mostraba, de hecho, con la necesidad de ambos equipos de tratar de sacar provecho en este partido de la necesidad de puntuar. Por el hecho, reitero una vez más, de la victoria de Itabaté en la víspera, que entra a terciar contra el equipo del Coronel y el equipo de Blas Garay para la clasificación. Esto trasladó la responsabilidad hoy aquí en la Colonia a los contendores Blas Garay y Coronel Oviedo. Y en ese tren de cosas, pese a la mejor intención de Blas Garay de empezar teniendo las acciones favorables de juego, sin embargo fue el equipo del Coronel Oviedo, el equipo visitante, el que de alguna manera tuvo el mejor andamiaje, mejor toque de balón, la seguridad atrás de Rodríguez, de Pizurno, de Maldonado. De alguna manera dieron al Coronel Oviedo cierta solvencia. La salida siempre a través de Díaz, a través de Chávez, le permitieron al equipo del Coronel tener
un andamiaje seguro, bastante afiatado, que de alguna manera tenía en la posibilidad de la conducción de Pintos, en la conducción de Dávalos, la profundidad necesaria para Garcete, tal vez, para llegar a la primera conquista. Las incursiones de Blas Garay siempre fueron bastante peligrosas, especialmente cuando Paniagua recibía la pelota por izquierda, tanto de Leiva o de Coronel. Paniagua recibía la pelota y cuando no podía hacía el cambio de frente, y de esta manera encontraba siempre a Martínez, o a veces al propio César Espínola para congraciar esa pelota que siempre llegaba peligro a favor del equipo de Blas Garay. Sin embargo, esas incursiones no fueron nunca provechosas para el equipo de Blas Garay, que no supo sacar provecho de esa situación. Y el Coronel siempre recibiendo Pintos solo, o en todo caso a veces Enzo Dávalos también, le permitieron tener cierta salida por zona media, y en una de esas jugadas, en el minuto 26, cuando era el Blas Garay el que acechaba, cuando era Blas Garay el que arreciaba el pórtico de Mendieta, de Trinidad, tras un cabezazo de Mendieta que desvía a Florentín y pega en el travesaño de Barreto, de Trinidad Barreto. Sin embargo, de ese rebote sale rápido el Coronel Oviedo. La pelota para la muy buena conducción de Enzo Dávalos, que gira, recibe la pelota, gira, en cara de una primera intención, y ya en la segunda coloca la pelota punzante al fondo para la muy buena incursión de Pintos, que recibe la pelota, da un toque corto, y ahí ante la salida de Hermosilla coloca la pelota por debajo para concretar el primer gol de la tarde, el gol favorable al equipo del Coronel Oviedo. Sorpresa, estupor aquí entre la numerosa gente de Blas Garay que vino a ver al equipo local. Sin embargo, era el Coronel el que estaba marcando esa primera conquista. Siguieron las acciones de juego, Blas Garay intentando siempre por zona izquierda, a veces con ese cambio de frente favorable a Alder Martínez, que estaba por derecha, para tratar de llegar hasta las postrimerías de Trinidad. Y en el minuto 32, casi 33 ya de esta primera etapa, una muy buena pelota nuevamente de Paniagua para Alder Martínez, la pelota controlada, ya internándose en el área grande. Martínez saca el remate que cubre muy bien en su palo Trinidad, para de esta manera impedir el gol al delantero de Blas Garay. Posteriormente siguieron las acciones de juego y llegamos al minuto 38, cuando una muy buena jugada del Coronel Oviedo le queda el segundo rebote a Héctor Díaz, y este remate desde afuera del área a 2 metros del palo izquierdo del arquero Hermosilla. Y él se entiende cosas cuando Blas Garay se estaba apurando para tratar de insinuar peligro hacia la zona de Trinidad. Llega una pelota larga para el jugador César Espínola. El zaguero del Coronel, en este caso Rodríguez, que cubre muy bien la pelota, sale Trinidad para controlar ese balón, y de esa manera el arquero se hace del balón, y en la inercia de la jugada, el jugador César Espínola cae por encima de ambos defensores, tanto el arquero como el propio defensor Rodríguez. Sin embargo, el árbitro cobra la pena máxima favorable a Blas Garay. Protesta generalizada de la gente del Coronel Oviedo y celebración por parte de la gente de Blas Garay, que ven esa oportunidad tan clara, la del penal me refiero, casi ya al minuto 40 de esta primera etapa, la posibilidad del empate, cuando no había tenido mayores acciones de juego el equipo de la Colonia para llegar a ese empate. Tras una, vamos a decir, discusión entre los jugadores del Coronel Oviedo, el árbitro, creo que se le llevaron por delante al árbitro, no se animó, tengo entendido, a sacar más que una amarilla, aquella que hace a la falta de Rodríguez. Sin embargo, en el minuto 43, cuando ya se reponía la jugada luego de la protesta generalizada, Eduardo Mendieta de penal, 44 de esta primera etapa, marca
el empate para Blas Garay. Remate fuerte al medio del arco, a media altura. Trinidad que levemente se va a la zona derecha para de esta manera concretarse el festejado empate de 1-1 entre el equipo local de Blas Garay y el equipo del Coronel Oviedo. Mayores acciones no se vieron posterior al empate de Blas Garay. Mucho por mejorar en ambos equipos de manera integral para tratar de merecer una victoria en un partido que tiene sus propias necesidades. Reitero esto, la necesidad de Blas Garay, que no ha levantado todavía cabeza como espera su directivo, especialmente viendo la inversión que hicieron, no solamente en el aspecto edilicio, sino también en el plantel de jugadores, y por un renovado Coronel, que tiene una plantilla realmente frondosa, no solamente estos que entraron de titular, sino también vemos en la banca de suplencia a muchos jugadores de mucho recorrido en el ámbito local, que puede darle una mano al Coronel para tratar de merecer una mejor suerte deportiva en este partido. Final de la primera etapa, 1 para el Coronel Oviedo, que fue el primero que marcó, 1 para el Blas Garay, que lo emparejó a través del remate de penal de Eduardo Mendieta, el central que está jugando ahora por la colonia Blas Garay en este 1-1 parcial de esta primera etapa, Beto. Muy bien, fueron los comentarios del compañero Robert Peralta. Y ya que ya despotricaste tanto contra mí, mi querido Robert Peralta, te digo que Joel Villagra es mi sobrino. No, y que no tengo, ¿cómo era? Recorrido en el fútbol, todo eso que Milciade, sí, es mi sobrino, y él es su papá de Joel Villagra. Y a propósito, Robert, hoy Blas Garay con más blasgareño en cuanto a jugadores. Muchos de ellos son de la zona, el caso de Joel mismo, el caso de Arturo, acá me ayudan, ¿quién más? Blas Garay. Espínola, César Espínola, que es de la casa, y hoy hasta incluso me dicen de que hay mucho más público por eso. Siempre atrae los jugadores que son locales, y repito, hoy esos son los cambios que introdujo Walter Escurra, ya que él, ¿cuándo fue que él asumió como técnico? Esta semana, para este partido, solo para este partido. Y son los cambios, cuando hay cambio de técnico, normalmente tiene que haber algún cambio, porque no se estaban dando las cosas, está difícil la situación, aunque para los dos equipos, porque el Club Coronel tampoco está muy cómodo en el campeonato, tampoco Blas Garay. Por eso, y algunas escaramuzas por ahí, ¿verdad?, que normalmente ocurre, y cuando no salen las cosas principalmente, es allí cuando ya comienzan, ¿verdad?, los murmullos, porque no sale el objetivo, y Blas Garay tiene, y lo dije a eso con relación a los directivos, de que si marcha bien en el campeonato local de la Liga Ovetense de Fútbol, ellos van a tomar la decisión de participar del campeonato nacional. ¿Y qué implica eso, Robert? Más trabajo para los jugadores. Van a tener la posibilidad de seguir jugando, de seguir también seguramente ganando su platita. Y ni qué decir para la comunidad. Algo histórico va a ser para la colonia, que tiene un gran recorrido ya futbolísticamente hablando. Blas Garay participó mucho tiempo en la Liga Itirzú de fútbol, no sé, y sí, muchas veces finalistas, y después se fue al campeonato de la Liga Ovetense de Fútbol, primero participando del ascenso, y por esa vía llegó a la primera división del fútbol ovetense. Así mismo es, me acuerdo que descendió en un momento dado, después recuperó, y desde allí no bajó más, y tiene 2 títulos a su merced. Sí, señor, en primera división. Un poco el recorrido de Blas Garay, Robert. Te cuento algo más. Blas Garay es el tercer equipo de la zona no urbana de Coronel Oviedo que sale campeón. El primero fue el Deportivo San José en el 53. El Deportivo San José de San José fue campeón de la Liga Ovetense en el 53. El primero fue el Juventud de Pinillo en el 51. Que imagínense ustedes, en el 51 Espinillo quedaba muy lejos del centro de Oviedo, ni siquiera al cruce había gente, en el actual cruce, porque tampoco había nada ahí. 51 Juventud de Espinillo, en el 53 el Deportivo de San José,
Y el Blas con los 2 títulos recientes, ¿verdad? Contemporáneos. Es el tercer equipo de la, digamos, vamos a decir, no urbano. No urbano. Sí. Ya eso es Villarreal. Ese es Blas Garay, que no, inclusive fue bicampeón recientemente, bajo varias finales. Y vamos a algo más, con 2 presidencias diferentes, con la de Bernardo y también con la de Rolón. Por eso es un dato muy importante también que agregar al equipo de Blas Garay. Cuando ya vamos a iniciar dentro de un poco la segunda etapa, Beto. Así mismo es, sin computadora. El amigo está diciendo todo esto, porque normalmente están los que se encargan del tema de estadística, ¿verdad? Él lo hace sin computadora. Es un dato no menor, ¿verdad? Para llevar en cuenta. Robert Peralta es el nombre del amigo. No. Sí. Bueno, señores, esto ya está a punto de comenzar el segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Hubo 2 goles, 1 en cada lado en el primer tiempo. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Para el efecto, ya toma la posta de vuelta nuestro relator, el licenciado Milciades Amarilla. Ya, bienvenido de vuelta, Milciades. Gracias, Beto, gracias, Robert. Un saludo cordial para el profesor Cicinio Jiménez y también para el profesor Mariano. Un saludo cordial. Bien, señores, se inició el segundo tiempo del compromiso. Movió la pelota Blas Garay. Segundo tiempo en marcha. Blas Garay 1, Club Coronel 1 cuando avanza el conjunto local. Aquí recupera Pintos, Julio Coronel con la pelota para Blas Garay. Metió entre los defensores Espínola. Por el cuerpo Pisurno, salió Trinidad, va a salir para el conjunto visitante. Doctor Rubén Frutos, especialista en medicina familiar, atiende de lunes a jueves por la tarde en el Sanatorio San Carlos. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyectos, creamos identidad. Contacto al 099-4470-227. Recibe la pelota, intentaba por esa zona Joel, allí está recuperando en el medio Enzo, metió la pelota para Garcés. Acelera Garcete, envía el centro en el área, quita Luis Enzo, allí de media chilena, ahora Florentín, el rebote, ahora quedó para Héctor Díaz, Díaz con la pelota, Díaz por el cuerpo, perdió contra Leiva, jugó para César Espínola, arranca César, lo persigue Rodríguez, César, erró el arco, César Espínola, cruzó la pelota en el caño derecho del portero, Niño Trinidad pasó mirando, Trinidad esa jugada, no pudo reaccionar ni siquiera, pero César Espínola la envió afuera. Sí, señor, una pelota perdida por Héctor Díaz cuando la ventaja era para la gente del Coronel. No pudo profundizar Garcete, de ahí el rechazo de la gente de Blas Garay, recibe Héctor Díaz, pierde la pelota y de ahí el contragolpe César Espínola. Ante la marcación del defensor del Coronel, el remate cruzado, un poco rastrero, sin potencia, a la derecha de Trinidad, y Blas Garay se pierde el probable segundo gol. Trinidad autorizado para reponer desde la portería. Pelota por elevación, medio campo, Peino Maldonado. Llegó la pelota para Enzo, se escapa Enzo, sigue Enzo, Dávalos, se enganchó, está en el área. Enzo prepara la zurda, pelota arriba, muy fuerte. Enzo, Dávalos, allí estaba pidiendo Garcete, también Chávez, los más altos que estaban esperando el centro. Robert perdonó, Coronel. Sí, qué bueno lo de Enzo, primero para controlar, para sacarse encima al defensor de Blas Garay. Bueno para la mague, bueno para el control, bueno para el enganche, pero malo en el centro cuando 3 del Coronel estaban solos en el corazón del área para conectar esa pelota de Enzo. Sin embargo, el remate del centro de este fue equivocado. Ayala de cabeza, Pintos, Héctor Díaz, Paniagua, Espínola. Habrá lateral que corresponde para el conjunto de Blas Garay. Rolón con la pelota. Rolón Amago, pide Leiva, Rolón. Va a enviar centro arriba. Virtual Publicitaria, tu mejor aliado en
Publicidad visual e impresiones digitales en gran formato. Calcomanías, banners, letras corpóreas. Grabado láser a media cuadra del Sport Cururú, celular 0992-208-444, apoyando al Club Coronel Oviedo. Colchones Trébol, la marca del colchón. Distribuyen Coronel Oviedo, Jesús Fernández, a media cuadra de la Plaza de los Héroes. Celular 0971-771-534. Nexus Bodyguard, yapería, pintura y restauración de vehículos sobre calle Tallucas y Mariscal Estigarribia. Contactó al 0972-892-502. Gustavo Casco, gran deportista, siempre acompañando el deporte ovetense. Doctor Santiago Franco, traumatólogo y ortopedista, atiende en el Sanatorio Coronel Oviedo y San Carlos. Desea éxitos al Club Coronel Oviedo. El golpe fue abajo o arriba, me quedó la duda. Allí estuvo muy arriesgado para el jugador número 5, Leonardo Rodríguez. Ya está amonestado Robert, que juega al filo porque César es muy rápido. Siempre va a forzar la falta. Habrá tiro libre que corresponde para el conjunto de Blas Garay. Atención con esta jugada. Autorizado. Va Paniagua, pelota en el segundo, Caño arriba, de cabeza. Mendieta bajó en las manos del portero Trinidad, Robert. Sí, señor, era bueno el centro. Bueno, la proyección, sin embargo, el cabezazo de Mendieta que se amortigua, tengo entendido, en la espalda de un jugador Coronel, le queda tranquila la pelota a Trinidad. Sale el conjunto de Coronel Oviedo. Maldonado con el esférico, recibe Florentín, Enrique gira, tiene panorama, pidió Pinto, sigue Enrique, Florentín continúa, le va a pegar con la derecha. Salió desviado ese remate. Habrá reposición de portería que corresponde para el conjunto de Blas Garay. Profesor Ovidio Ortellado, expresidente del Club Esportivo Blas Garay, augura un buen campeonato al equipo de la Colonia en esta temporada. Consultorio pediátrico del doctor Luis Fernández, la salud de tus niños en sus manos, sobre calle Blas Garay. También atiende en el Sanatorio San Carlos. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncológica, atiende en los sanatorios Ovelar, Santo Domingo y San Carlos. Lateral que corresponde para el Club Coronel. Ayala con este saque de costado. El juvenil del conjunto del Coronel Oviedo, pelota por arriba. Llegó para Gonzalo, de taco el pase, fue para quien, atención, Coronel intercepta, rebote que quedó para Florentín, falta del jugador del Coronel, sí señor, hubo falta de atrás, habrá tiro libre que corresponde para el conjunto local, Robert. Bueno, según la mala lengua, vos fuiste jugador de fútbol, Milciades. Fíjate cómo le pega a Ariel Maldonado a la pelota. Te doy esa tarea para que te des cuenta al zurdo lateral izquierdo del Coronel, cómo cuando da el pase, cuando hace una cortada, cómo pega la pelota. 5 minutos, segundo tiempo del partido. Habrá salida que corresponde para Blas Garay. A ver. Hasta el momento, Pisurno con Joel Villagra. Piden asistencia para Joel Villagra, que está en el piso. Se queja de un pellizcón, parece Robert, porque eso es lo que está intentando mostrar al árbitro. No sé si vale para el árbitro para alguna expulsión, tarjeta amarilla. Pisurno está haciendo Chávez. Sí, señor. Ya se, vamos a decir de alguna manera, se calentó este partido. Sí. En la anterior, la no imposición de una amarilla también, eso le está condicionando al árbitro. Ahora ya lo de Pisurno, el jugador de Blas Garay al piso. En fin, ojalá que no se les componga, porque este es un partido que ha tenido, pese a lo discutido en la primera etapa, ha tenido muy buenos activos de fútbol que esperemos no se corte y se repite lo bueno que ha sido en la primera etapa, Milciades. Habrá salida que corresponde para Blas Hermosilla. Quedó con 10 hombres momentáneamente el conjunto local. Pelota por elevación, salta Rodríguez, molestando César Espínola. Habrá lateral que corresponde para el equipo local. Escuela Municipal Blas Garay y Escuela Blas Garay de Kung Fu, calle 180, con el profesor Alcides Brites. Tercer Joana, siguen las inscripciones abiertas para todas las edades, defensas personales, autocontrol, disciplina, respeto y rendimiento físico. Contacto al 0971-341-755. Otro saque de costado para el conjunto local. La defensa del Coronel Oviedo cuidando a Mendieta, el más alto. Cerca aparece Villagra, pelota por arriba.
Villagra peinó, ahora Mendieta, pone el cuerpo, José Luis, desvió, ahora insiste, Rolón, salta, Quito, daba los pelotas por arriba, Julio Coronel con un derechazo arriba, salió por encima del horizontal, habrá reposición de portería que corresponde para Coronel Oviedo. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncológica, atiende en los sanatorios Ovelar, Santo Domingo y San Carlos, Farmacia San Agustín, de Derlis Denis, medicamentos nacionales e importados en la colonia Blasgaray, apoyando siempre al deporte. FE Sport, tienda de Francisco Escurra, botines, campeones en la colonia Blasgaray. Contacto al 0976-450-238. Ferretería Oviedo de Aldo Oviedo, variedad de productos con los mejores precios. En calle La Victoria, kilómetro 148, celular 0982-474-240. Llegó la pelota para César Espínola, marcado por Pisurno, sale con Héctor Díaz, Pintos, descarga sobre Ayala, robó la pelota Paniagua, tiene panorama, sigue Ayala, sigue Paniagua, digo bien, continúa, picó fuerte, se le cruzó por el camino Héctor Díaz, pide disculpas, Ayala, habrá reposición de portería que corresponde para Coronel. Electroverde Bernardo Benítez, taller de bobinados, reparación de arranque y alternador en general sobre la avenida Fernando de la Mora en Asunción, Paraguay. Agroveterinaria El Surco, productos y técnicos sirviendo al campo sobre 14 de mayo, teléfono 2025-85, Agroveterinaria El Surco. Licenciado Fabio Vargas, gran deportista, augura éxitos al Club Coronel Oviedo. Licenciado Fabio Vargas. Autorizado Niño Trinidad, viene pelota por elevación, salta Garcete, peinó bien, José Luis marca, no llegó Pintos, peinó Joel Villagra, cuidado, más atrás Rodríguez. Para el portero Trinidad, sale por el costado derecho Rodríguez, pelota por arriba, banderina arriba, habrá lateral que corresponde para Blasgaray por el costado izquierdo. Magíster Elides Ledesma, convencional del Partido Colorado, apoyando siempre al deporte. Rodrigo Espínola se adhiere a esta fiesta deportiva, deseando el mejor de los éxitos al Club Coronel Oviedo. Alfredo Biencioto, concejal 2026, lista 2M, opción 6, la suma de todos. Alfredo Biencioto a la Junta Municipal. Rolón, peinó Villagra, de Chilena Martínez, intentaba, no alcanzó la pelota, quita ahora el jugador Enzo Dávalos, jugó para Maldonado, se escapó Gonzalo, allí va Garcete, observa el panorama, levantó la mirada y enganchó, puso abajo para Maldonado, quiere escaparse, el rebote quedó para Díaz, allí está Héctor jugó para Gonzalo, está en el área, sigue Gonzalo, golazo, gol del Coronel. ¡Qué golazo! Por la jugada, por donde vino el Coronel Oviedo, tocando hasta llegar dentro del área. Llegó la pelota en su segunda participación en la misma jugada. Gonzalo, desde el costado izquierdo, apuntó con la derecha, puso al caño más lejano del portero. Nada pudo hacer Blas Hermosilla. Gonzalo para cantar el segundo tanto para el Coronel Oviedo, los cuantos. A los 10 minutos de la segunda etapa. El segundo tanto del Coronel Oviedo. Realmente un verdadero golazo por la jugada, por todo lo que hizo el Coronel para esta situación. La incursión no fue efectiva por parte de Dávalos. Recibe Díaz, que no se apuró nunca. Controló la pelota, lo vio mejor perfilado a Gonzalo Garcete, que trató de sacar el remate de izquierda, no pudo, se enganchó para su derecha y de ahí el remate fuerte al techo del arco de Hermosilla para concretar un fantástico gol en el minuto 10 de esta segunda etapa. Por Gonzalo Garcete, Coronel Oviedo está ganando 2-1, sigue falta sobre Florentín, que fue abajo, Leiva fue el de la falta, qué lindo tiro libre, Robert, para el Coronel Oviedo, levantó el pulgar, el Enzo Dávalos con Pintos, que ya sí, tomó señor, Pintos, y ni me hable de Héctor Díaz, que tiene un buen remate también. Vamos a ver, Díaz está más para retener ya todo eso. Pero una muy buena, 25 metros, digamos, del pórtico de Hermosilla. El Coronel, que acaba de convertir un verdadero golazo, tiene en esta ocasión otra vez la posibilidad de un tercero. Está colocando la pelota Oscar Pintos, Héctor Díaz observa, el capitán del equipo visitante, 2-4 jugadores en la barrera.
Vuelve a colocar la pelota, vuelve a tocar Oscar Pintos. Dávalos también, quiere pegarle. Observa el panorama, autoriza Barrios, el árbitro. Corre Enzo, corre Pintos, va Pintos. Afuera. El remate fuerte afuera. Habrá reposición de portería que corresponde para Blagaray. Doctor Rubén Frutos, especialista en medicina familiar, atiende de lunes a jueves por la tarde en el Sanatorio San Carlos. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyecto, creamos de identidad. Contacto al 0994-470-227. Bajaron la pelota para Espínola. Metió la pierna arriba. Héctor Díaz. Jugó para Florentín. Marca César. José Luis Pereira. Abra lateral que corresponde para Blagaray por el costado izquierdo. Virtual Publicitaria, tu mejor aliado en publicidad visual, impresiones digitales en gran formato, calcomanías, banners, letras corpóreas, grabados láser a media cuadra del Sport Cururú, celular 0992-208-444, apoyando al Club Coronel Oviedo. Colchones Trébol, la marca del colchón, distribuyen Coronel Oviedo. Jesús Fernández, a media cuadra de la Plaza de los Héroes, celular 0971-771-534. Nexus Bodycar, chapería, pintura, restauración de vehículos sobre calle Tallucas y Mariscal Estigarribia. Contacto al 0972-892-502. Gustavo Casco, gran deportista, siempre acompañando el deporte ovetense. Bien, Héctor Díaz está en el piso, lo atienden, lo van a retirar. Quedará momentáneamente con 10 hombres. Habrá cambio en el conjunto visitante, Robert. Sí, y tiene razón, creo que Walter Escurra le reclama a su zona defensiva. Que los chicos del Coronel están jugando Mendieta, está Rolón, Pereira en la zona de la saga del Blagaray. Mucha experiencia, pero poca prestación hasta ahora, Milciades. Intenta Martínez, quiere escaparse, rebotó la pelota en Maldonado. Sigue Martínez, Alder se escapó bien el centro, pelota, ya está en el área, quedó para Espínola. Sale marcando el jugador del Coronel, quedó en el piso, Luis Paniagua. Recupera el esférico, Rolón. Pedro con el esférico, marca el pase hacia atrás para Leiva, se apoya sobre su portero, Blas Hermosilla, quitando con Leiva, va a salir para el conjunto local. Doctor Santiago Franco, traumatólogo y ortopedista, atiende en Sanatorio Coronel Oviedo y San Carlos. Desea éxitos al Club Coronel. Profesor Ovidio Ortellado, expresidente del Club Deportivo Blagaray, augura un buen campeonato al equipo de la colonia en esta temporada. Recupera la pelota Coronel, jugó Enzo Dávalos, corre Enzo, quiere escaparse, sigue Enzo, pelota para Florentín, Florentín no picó cuando le pedía a Gonzalo por el costado derecho, reclama el jugador del Coronel, sale rápidamente Hermosilla con 10 hombres, está jugando prácticamente el Coronel porque Héctor Díaz apenas hace alguna cobertura en el medio campo, volvió a la cancha, ya pidió cambio, pensé que todavía no retornaba al terreno de juego. Toca Leiva ahora por el costado izquierdo, Pedro Rolón, corre Rolón, marca Héctor Díaz, Rolón más atrás para José Luis, no puede salir desde el fondo del conjunto local. Consultorio pediátrico del doctor Luis Fernández, la salud de tus niños en sus manos, sobre calle Blagaray, también atiende en el Sanatorio San Carlos. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncológica, atiende en el Sanatorio Ovelar, Santo Domingo y San Carlos. Habrá cambio cuando Mareco le dice para que pueda sentarse. Héctor pide en camilla para el jugador del Coronel Oviedo. Camilla para Héctor Díaz, cambio en el equipo visitante. Y entiendo que nos está simulando porque Héctor Díaz es el jugador emblema del Coronel, tantos años también con el equipo de la Franja. Va a entrar Tadeo Barrios, originario del Coronel Oviedo, estuvo por Nacional de Asunción, estuvo luego por Salto del Guairá, aún joven, categoría 99, es la misma categoría de Castellano, de Sanguina, de todos esos jugadores de Alberaquino. Categoría 99, vuelve al fútbol ovetense ahora para jugar en vez de Héctor Díaz, un muy buen jugador que emigró por mucho tiempo hacia la zona de Canindeyú. Tadeo Barrios por Héctor Díaz. Cambio. Y Ronaldo Ábalos, 16 por Luis Paniagua. Se terminó el partido para Paniagua en esta segunda etapa, 17 minutos del segundo tiempo del encuentro. Ingresaron ambos jugadores, uno por cada equipo. Tadeo Barrios y Ronaldo Ábalos en el equipo local.
Farmacia San Agustín de Darles Denis, medicamentos nacionales e importados en la colonia Blas Garay, apoyando siempre al deporte. F es por tienda de Francisco Escurra, botines campeones en la colonia Blas Garay. Contacto al 0976-450-238. Pelota sobre costado derecho. Ahora lateral que corresponde para el conjunto visitante. Trata de cubrir hombre por hombre. Es la indicación del técnico. Pelota por arriba. Marca Pedro Rolón, Julio Coronel, Ronaldo Ábalos entra en contacto con la pelota. Ronaldo entregó para Leiva, devolución deficiente, recuperó Tadeo Barrios, entregó para Florentín, juega para Enzo Dávalos, sale por el costado derecho, Vázquez, se frenó Vázquez, vas atrás para... Entregó mal, recuperó Gonzalo, el arquero, en el rebote está Florentín. A ver, Florentín chocó con José Luis, cuidado con el árbitro que va a observar primero qué es lo que sucede. Entregaron concesión de la defensa del Blas Garay, que están nerviosos, desconcentrados. En el fondo, por poco regalaron un gol. Sí, señor, y el Coronel está rápido. Enzo Dávalos tiene solamente 2 velocidades, rápido y muy rápido. El 19 del Coronel, bueno lo de Gonzalo Garcete para también enganchar. Y el remate nuevamente de este pifiado esta vez, la atropellada del jugador del Blas Garay, sin embargo, del Coronel, que tuvo la defensa del jugador del Blas Garay. Se complicó Eduardo Mendieta, lo salvó Blas Hermosilla en esa jugada, en esa definición. Abra lateral que corresponde para Blas Garay. Rolón quita ahora, Tadeo Barrios, lateral que corresponde para Blas Garay. Ferretería Oviedo de Aldo Oviedo, variedad de productos con los mejores precios en calle La Victoria, kilómetro 148, celular 0982-474-240, Escuela Municipal Blas Garay y Escuela Blas Garay de Kung Fu, calle 180, con el profesor Alcides Brites, tercer tuan. Siguen las inscripciones abiertas para todas las edades, defensa personales, autocontrol, disciplina, respeto y rendimiento físico, celular 0971-341-755. No tiene opciones Vázquez, ahora juega con César Espínola, que aparece por el costado derecho, se cruza en la marca, Pisurno. ¿Habrá lateral o es tiro libre? Es falta, tiro libre que corresponde para Blas Garay por el costado derecho. Electroverde Bernardo Benítez, taller de bobinados, reparación de arranque y alternador en general sobre la avenida Fernando de la Mora, en Asunción, Paraguay. Agroveterinaria El Surco, productos y técnicos sirviendo al campo. Sobre 14 de mayo, teléfono 2025-85, Agroveterinaria El Surco. Tiro libre que corresponde para el equipo local, que busca, ahora buscando el empate, 2-1, está perdiendo. Golazo de Gonzalo Garcete, y después Pintos también, el primero, de muy buena factura, cada gol de cada jugador. Tiro libre que corresponde para el cuadro de Blas Garay. Leiva, pelota en el segundo caño, salta, Mendieta no alcanza, despeja Oscar Pintos, lateral que corresponde por el costado derecho para Blas Garay. El licenciado Fabio Vargas, gran deportista, augura éxitos al Club Coronel Oviedo. Licenciado Fabio Vargas, la familia Conigliaro Valdés, apoyando siempre el deporte, y al Club Coronel Oviedo. Magíster Elides Ledesma, convencional del Partido Colorado, apoyando siempre el deporte. Pelota por arriba, despeja Pisurno, sale buscando el esférico Gonzalo, quita Martínez, salta Mendieta, banderín arriba, el asistente indica que habrá tiro libre, el árbitro con algunos reclamos de parte de los jugadores del Coronel Oviedo. Habrá tiro libre que corresponde, salida para Coronel. Rodrigo Espínola se adhiere a esta fiesta deportiva deseando el mayor de los éxitos al Club Coronel Oviedo. Alfredo Bianciotto, concejal, 2026, lista 2M, opción 6, la suma de todos. Alfredo Bianciotto a la Junta Municipal Ovetense. Doctor Rubén Frutos, especialista en medicina familiar, atiende de lunes a jueves por la tarde en el Sanatorio San Carlos. Bueno, yo creo que al Blas Garay le falta un creativo. Volantean bien al Leiva como Coronel, pero no tienen conducción.
depende mucho de lo que puedan hacer, en este caso el jugador César Espínola por zona izquierda, para de esta manera Blas tener jugadas favorables en esta segunda etapa. Poca idea del Blas Garay, apela mucho a los pelotazos. Ahora vamos a ver cómo responde Ronaldo Ábalos, ya que no está Luis Paniagua en este tema de crear jugadas peligrosas favorables a la Colonia. Pelota por arriba, quita José Luis, sale Julio Coronel, pelota levantada adelante para Martínez, se lleva la pelota, atención, está solo, destapado, se le abre mucho la jugada, un centro atrás, rebotó la pelota sobre Maldonado Rodríguez. Cuando despejaba habrá córner que corresponde para Blas Garay. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyectos, creamos identidad. Contacto al 0994700227. Virtual Publicitaria, tu mejor aliado en publicidad visual, impresiones digitales en gran formato, calcomanías, banners, letras corpóreas, grabados láser a media cuadra del Sport Cururú. Celular 0992-208-444. Autorizado Leiva, viene el centro, primer caño arriba, Espínola conectó de cabeza arriba por encima del horizontal. Habrá salida que corresponde para Coronel Oviedo. Bueno, chiquitito Espínola, pero siempre esa agencia para ubicarse bien, para cabecear. En la anterior de carambola, casi gol en contra de la gente del Coronel. Cuando hay un probable gol en contra, ¿de qué relator me acuerdo siempre de Beto? Habrá reposición de portería que corresponde para el conjunto del Coronel Oviedo, que está ganando 2-1. Colchones Trébol, la marca del colchón, distribuye en Coronel Oviedo Jesús Fernández, a media cuadra de la Plaza de los Héroes. Celular 0971-771-534. José Luis quita de cabeza. Por el cuerpo Pintos, sigue Pintos, continúa Pintos, recuperó la pelota Garcete, jugó para Barrios, Chávez recibe, gira Chávez, busca compañía, mal el pase, recupera Leiva, el pase llegó para Espínola, marca Pizurno, también puntea primero. Aparece Martínez, Maldonado, entregó para Florentín, arranca Florentín, el pase muy fuerte abajo, cuando ya se repone el defensor Eduardo Mendieta, el autor del único tanto hasta el momento de Blas Garay. Nexus Bodycar, chapería, pintura y restauración de vehículos, sobre calle Talle, casi Mariscal Estigarribia. Contacto al 0972-892-502. Gustavo Casco, gran deportista, siempre acompañando el deporte ovetense. Doctor Santiago Franco, traumatólogo y ortopedista, atiende en Sanatorio Coronel Oviedo y San Carlos. Desea éxitos al Club Coronel Oviedo. Se escapa Florentín, se conectó bien con Dávalos, interceptó la pelota Florentín, Espínola era, ahora Dávalos arranca con Enrique Florentín, llegó para Dávalos, sigue Dávalos abajo, marca José Luis Pereira, habrá córner que corresponde para el Coronel Oviedo. Muy rápido, la gente del Coronel por izquierda sacó a Dávalos, ahora Florentín. Eso ha creado enorme problema a la gente de Blas Garay. La cobertura de Pereira para esta nueva incursión favorable al conjunto de la franja. Córner para Coronel Oviedo, lentamente se aproxima el jugador número 7, Oscar Pintos, para el córner. Profesor Ovidio Ortellado, expresidente del Club Esportivo Blas Garay, augura un buen campeonato al equipo de la Colonia en esta temporada. Autorizado Oscar Nicanor Pintos cuando se prepara un cambio en el cuadro local. Pintos autorizado, Chávez, Florentín, Garcet en el primer caño, vino el centro, quitó Martínez, aparece Maldonado, empuja Coronel, baja César Espínola. Espínola tiene la pelota, se escapó de Ayala, sigue Espínola, continúa César, lo persigue Ayala, al caño, César, Barrios, ahora aparece, marca, habrá lateral que corresponde para el conjunto de Blas Garay. Consultorio pediátrico del doctor Luis Fernández, la salud de tus niños en sus manos, sobre calle Blas Garay, también atiende en el Sanatorio San Carlos. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncológica, atiende en los sanatorios Ovelar, Santo Domingo y San Carlos. Cambio en el conjunto local, se va Ariel Vázquez, sí, el 19, sí. Y lateral derecho para meter un delantero, un puntero como lo es Francisco Escurra, Robert. Claro, tratando de esta última parte apretar el Blas Garay jugando con 3 de fondo, en este caso Pereira, Mendieta y el jugador Rolón. Pelota por arriba, en el fondo José Luis Pereira jugando
para Eduardo Mendieta. Atención, Eduardo hace rato entregó una pelota, se salvó en esa jugada, pelota por arriba, Leonardo despeja de cabeza, Coronel, más atrás para Pedro Rolón envió pelota por elevación, allí está César, el arquero en el caño derecho, se salvó Coronel Oviedo, César Espínola desvió de cabeza y esa pelota caprichosamente se fue por el caño derecho y luego atrapó el esférico Norberto Trinidad de pura suerte. Cuando la pelota ya estaba prácticamente en dirección a la red, el arquero saltó y van a aprovechar ahora 28 minutos, segundo tiempo del encuentro. ¡Qué caprichosa esa pelota, Robert! Sí, señor. Trinidad salió mal. Confírmeme en esta jugada. Sí. El desvío de César Espínola que providencialmente pega en el palo derecho, recorre la línea final y le queda otra vez a Trinidad. Estaba el empate de Blas Garay. Por error de Trinidad, por acierto de Espínola y porque la suerte no la acompañó a Blas Garay, no estaba el empate cuando ya vamos a entrar en la última parte de este partido que sigue emocionante con la victoria de la visita por 2-1. 28 minutos, segundo tiempo del encuentro. Trinidad lo atienden allí, está en el piso, sentido en una salida confusa entre la defensa, el arquero. Y en esta brillante ocasión se perdió el gol del empate del conjunto local. Farmacia San Agustín de Darlis Denis, medicamentos nacionales e importados en la colonia Blas Garay, apoyando siempre el deporte F-Sport. Tienda de Francisco Escurra, botines, championes en la colonia Blas Garay. Contacto al 0976-450-238. Ferretería Oviedo de Aldo Oviedo, variedad de productos con los mejores precios en calle La Victoria, kilómetro 148, celular 0982-474-240. Están retornando en el campo ambos equipos después de este minuto de tregua. Restan 15 minutos más los minutos que el árbitro estará adicionando. Seguro 2-3 aproximadamente hasta el momento por lo que tuvimos en estos primeros 30 minutos del segundo tiempo del encuentro. Lateral que corresponde para Blas Garay. Rolón, de cabeza Pintos, de cabeza Coronel, Pintos una vez más. Allí está Villagra desviando el esférico. Ronaldo Ábalos, desvió Barrios, ahora lateral que corresponde para Blas Garay. Sale por el costado derecho, rápidamente el toque, ante la duda, sale allí, está tocando, sale el Coronel desde el fondo. Barrios con la pelota, quedó la pelota para Garcete, rebotó el José Luis, ahora lateral que corresponde para el Coronel Oviedo por derecha. Escuela Municipal Blas Garay y Escuela Blas Garay de Kung Fu, calle 180, con el profesor Alcides Brites, tercer Tuan. Siguen las inscripciones abiertas para todas las edades, defensa personales, autocontrol, disciplina, respeto y rendimiento físico. Contactos al 0971-341-755. Pelota sobre costado derecho, balón que domina Gonzalo, marcado. Allí aparece Rolón. Ahora reposición de portería que corresponde para Blas Garay. Hermosilla sale con Eduardo Mendieta por derecha. Electro Verde Bernardo Benítez, taller de bobinados, reparación de arranque y alternador en general sobre la avenida Fernando de la Mora en Asunción, Paraguay. Agroveterinaria El Surco, productos y técnicos sirviendo al campo, sobre 14 de mayo, teléfono 2025-85, El Surco. Falta de Espínola sobre Rodríguez. Habrá tiro libre que corresponde para el conjunto del Coronel Oviedo. Prepara 2 cambios, 3 cambios. Se vienen 3 cambios. José Sebastián Cañete, el número 3. El 9, Ulises Vargas. Y el número 20, Marcelo Jiménez. 3 cambios en una misma ventana para el conjunto de Coronel Oviedo. El licenciado Fabio Vargas, gran deportista, augura éxitos al Club Coronel Oviedo. Licenciado Fabio Vargas, la familia Conigliaro Valdés, apoyando siempre el deporte y al Club Coronel Oviedo. Magíster Elides Ledesma, convencional del Partido Colorado, apoyando siempre el deporte. Rodrigo Espínola se adhiere a esta fiesta deportiva deseando el mayor de los éxitos al Club Coronel Oviedo.
Alfredo Bienciotto, concejal 2026, lista 2M, opción 6, la suma de todos, Alfredo Bienciotto, a la Junta Municipal Ovetense. Doctor Rubén Frutos, especialista en medicina familiar, atiende de lunes a jueves por la tarde en el Sanatorio San Carlos. Se reanuda el juego, pelota por arriba, José Luis descarga, Vargas recupera, allí está Pintos de zurda, de primera intentó sorprender al portero, se fueron Juan Ariel Maldonado, Enrique Florentín y Gonzalo Garcete del Coronel Oviedo, Robert. Sí, señor, 3 cambios para tener la pelota según la intención de Gustavo Marecos. Esa fue la orden que impartió con el ingreso de estos 3 mediocampistas. Pelota que llega hasta el fondo del Coronel Oviedo, quitó Ayala, intenta la salida José Sebastián, allí está saliendo Pintos, pelota por elevación, con el pecho acomodó José Luis, allí estaba Pereira, jugó Coronel, entregó mal, Pintos, recupera la pelota Pintos, falta del número 14, Joel Villagra, habrá tiro libre que corresponde para el Coronel Oviedo, Beto. SB Arquitectura de Susana Benítez, no repetimos proyectos, creamos identidad, contacto al 0994-470-227, virtual publicitaria, tu mejor aliado en publicidad visual, impresiones digitales en gran formato, calcomanías, banners, letras corpóreas, grabadas, láser a media cuadra del Sport Cururú celular, 0992-208-444. Rolón puso el cuerpo, falta, habrá tiro libre que corresponde para el conjunto de Blas Garay, tiro libre que corresponde desde el costado izquierdo, autorizado Rolón, jugó para José Luis Pereira, pelota por arriba, entregando para Eduardo Mendieta, por derecha sale para el equipo local. Colchones Trébol, la marca del colchón, distribuye en Coronel Oviedo, Jesús Fernández, a media cuadra de la Plaza de los Héroes, celular 0971-771-534. Dávalos con el esférico, Enzo, sobre costado izquierdo, alimenta para la jugada de Marcelo, sigue Mone, Marcelo, Jiménez con el esférico, sigue Jiménez, pisó la pelota, entregó para Enzo, quien entra para el centro, nadie, Enzo, ahora Marcelo, sigue Marcelo, desvía la pelota, Leiva, habrá córner que corresponde para el equipo visitante. En Nexus Bodycar, llavería, pintura y restauración de vehículos sobre calle Tallú, casi Mariscal Estigarribia, contacto al 0972-892-502. Gustavo Casco, gran deportista, siempre acompañando el deporte ovetense. Córner para el Club Coronel Oviedo. Colocó la pelota Jiménez. Marcelo, se acerca Vargas. Marcado por Coronel. Marcelo, manos a la cintura, toque corto para Vargas. Aguanta el delantero del Coronel. Habilitó para Enzo. Viene el centro cerrado en las manos de Blas Hermosilla. Casi sorprende el portero. Qué pelota peligrosa esta para Hermosilla. Qué parsimonia de la defensa de Blas Garay. No pudieron nunca en esa anterior tratar de interceptar esa pelota entre Dávalos y Vargas. Ahí le dieron muchísimo problema en la última defensa, y es lo que reclama Walter Escurra, mayor decisión, mayor entrega por parte de sus jugadores, especialmente en la defensa. Muy dubitativos los defensores hoy de Blas Garay, dudan demasiado para salir, para cortar la jugada, para salir con todo. Pelota por arriba, marca Ronaldo, ganó Francisco Escurra, falta sobre el jugador de Blas Garay, indica el árbitro tiro libre que corresponde para el equipo local que empuja con todo, 36 minutos. Doctor Santiago Franco, traumatólogo y ortopedista, atiende en Sanatorio Coronel Oviedo y San Carlos, desea éxitos al Club Coronel. Profesor Ovidio Ortellado, expresidente del Deportivo Blas Garay, augura un buen campeonato al equipo de la colonia en esta temporada. Bueno, una más, a ver. El asistente habrá visto algo, tarjeta amarilla para quién. A ver, uno que está, no sé si fue para César, para el 5, César Espínola, entonces es uno, y el otro que está en el piso. A ver, una escaramuza dentro del área. Lo que no le conviene a Blas Garay es la intermitencia del juego. Demasiados cortes ahí, amonestado también Pisurno. Número 5 entonces amonestado, César Espínola, y el otro es 17, Rubén Pisurno. Autorizado Hermosilla, pelota
en el caño derecho, salta José Luis, insiste Leiva, quita Pizurno, sale la contra para el conjunto del Coronel, Pinto se empalma por el costado izquierdo, corre Marcelo, llega en la marca, intentó salir Alder, sin embargo mal, no pudo Marcelo, domina la pelota, el jugador Alder Martínez, para Blas Hermosilla, resta muy poco tiempo de este segundo tiempo del partido, pelota por arriba, de cabeza Cañete, recupera Marcelo, choca con Mendieta, Pizurno de cabeza, insiste Alder, pelota que llega en el medio, recupera Tadeo Barrios, jugó para Marcelo, Marcelo llega, escurra, el pase recuperado por Leiva, sobre costado derecho, ingresa sobre esa zona, continúa Francisco, intenta imponerse sobre la marca de José Cañete, pone el cuerpo, sigue el juego, dice el árbitro, Espínola, Enzo recupera, sale con todo Ayala, quedó la pelota para Alder Martínez, bajó Mendieta, pelotazo arriba otra vez Robert. Mira dónde está Mendieta, la desesperación de la gente de Blas Garay por empatar el partido. Más atrás para Hermosilla, tiene la pelota. Consultorio pediátrico del doctor Luis Fernández. La salud de tus niños en sus manos, sobre calle Blas Garay. También atiende en el Sanatorio San Carlos. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncológica. Atiende en los sanatorios Ovelar, Santo Domingo y San Carlos. Y bajó muy bien Eduardo Mendieta, pero ninguno de los tres punteros que están haciendo ahora en Blas Garay no llegaron a buscar, ni siquiera a buscar esa pelota. Reclama Walter Escurra, sale el portero Trinidad, pelota por elevación que llega para Vargas, aguanta bien Alder, salta Enzo Barrios, desvió para Vargas, Enzo pedía la pelota por derecha en las manos de Blas Hermosilla, sale para Blas Garay. Farmacia San Agustín de Derlis Denis, medicamentos nacionales e importados en la colonia Blas Garay, apoyando siempre el deporte. F Sport, tienda de Francisco Escurra, botines, campeones en la colonia Blas Garay. Contacto al 0976-450-238. Ferretería Oviedo de Aldo Oviedo, variedad de productos con los mejores precios en calle La Victoria, kilómetro 148, celular 0982-474-240. Cerca de los 40, a propósito de 40, Beto, queda muy poco tiempo al partido, el último cambio del conjunto visitante que está ganando 2-1, marca Pintos, al costado derecho, habrá lateral que corresponde para Blas Garay. Escuela Municipal Blas Garay y Escuela Blas Garay de Kung Fu, calle 180, con el profesor Alcides Brites, tercer Duan, siguen las inscripciones abiertas para todas las edades y modalidades de defensas personales, autocontrol, disciplina, respeto y rendimiento. Contacto al 0971-341-755. Víctor Daniel Espínola es el quinto cambio, Robert. En el Coronel Oviedo se va Enzo Dávalos, Enzo Elías, de muy buen partido en este compromiso, muy buen trabajo. 40 minutos, segundo tiempo del encuentro. Lateral que corresponde para Rolón, saltó Mendieta, desvió la pelota el jugador del Coronel Oviedo. Habrá córner que corresponde para el equipo local. Electroverde Bernardo Benítez, taller de bobinados, reparación de arranque y alternador en general sobre la avenida Fernando de la Mora, Asunción, Paraguay. Córner que corresponde para el equipo local. Leiva con el centro en el segundo caño, bajo Mendieta. Nadie pudo empujar. Qué buena pelota, bajó Mendieta, nadie entró allí en la zona medular de la portería del área chica especialmente. Sale la contra para el conjunto del Coronel Oviedo. Pase largo de Marcelo. Retornó Pintos. Allí recibe Ayala, marca José Luis Pereira. Habrá lateral que corresponde para el conjunto del Coronel Oviedo. Agroveterinaria El Surco, productos y técnicos sirviendo al campo, sobre 14 de mayo, teléfono 2025-85. El Surco, licenciado Fabio Vargas, gran deportista, augura éxitos al Club Coronel Oviedo, licenciado Fabio Vargas. Lanzó Ayala, no alcanzó Pintos, marca Pintos con voluntad, hizo rebotar la pelota sobre Rolón, Robert. Es lo que le falta a Blas Garay, la voluntad de un Pinto, por ejemplo, en el Coronel, que se pelea todas. Rebota la pelota sobre Leiva.
Córner que corresponde para Coronel Oviedo, 42 minutos. La familia Conigliaro Valdés, apoyando siempre el deporte y el Club Coronel Oviedo. Magíster Elides Ledesma, convencional del Partido Colorado, apoyando siempre el deporte. Córner para el conjunto del Coronel Oviedo. Se acerca para tomar la pelota, ubicar recién. Ya sonó el silbato. Toque corto de Marcelo. Vargas. Aguanta Vargas. Se le escapó la pelota. Reposición de portería con Blas Hermosilla. Rodrigo Espínola se adhiere a esta fiesta deportiva, deseando el mejor de los éxitos al Club Coronel. Alfredo Biancioto, concejal 2026, lista 12M, opción 6, la suma de todos. Alfredo Biancioto a la Junta Municipal Ovetense. Sale a buscar el cabezazo. Cañete bajaba. Eduardo Mendieta arriba, ya la salta. Ronaldo empuja allí el equipo de Blas Garay. Con el número 14 sigue Villagra, continúa, sacó una jugada, centralizó allí para Julio Coronel, metió el pase en el medio, recupera José Luis Pereira, allí está en el fondo, pelota por arriba de Pereira, salta Pizurno, quita de cabeza, Leiva sigue, salta Pizurno, quita ahora, se quedaron 4 jugadores del Blas Garay allí en la cabecera del área del equipo del Coronel Oviedo. Sale tocando el conjunto visitante. Marcelo. Jugó ahora para Marcelo nuevamente. Víctor Espínola. Marcelo. Pintos. Busca a José Luis Pereira. Sale para el conjunto local. Gira Martínez. Martínez en el medio, entregó mal. Chávez recupera. Jugó para Vargas. Vargas. Tadeo Barrios quiere escaparse. Tadeo va, lo busca. Leiva. Habrá tiro libre que corresponde para Blas Garay. Doctor Rubén Frutos, especialista en medicina familiar, atiende de lunes a jueves por la tarde en el Sanatorio San Carlos. SB Arquitectura de Susana Benítez. No repetimos proyectos, creamos identidad. Contacto al 0994-470-227. Amonestados para Leiva, ¿verdad? Leiva y Barrios, ambos. Bueno, ahí está, se fue Vargas abajo, pelota por arriba, creo que la jugada está en otra parte, salta Leonardo, sale el arquero, no alcanza, falta, dice el árbitro de César Espínola, quien reclama, y está amonestado Espínola de Blas Garay. Niño Trinidad gana algunos segundos en el piso y será salida que corresponde para el Coronel Oviedo sobre 44 minutos con 40 del segundo tiempo, Beto. Virtual Publicitaria, tu mejor aliado en publicidad visual, impresiones digitales en gran formato, calcomanías, banners, letras corpóreas, grabados láser a media cuadra del Sport Cururú, celular 0992-208-444, apoyando al Club Coronel Oviedo. Colchones Trébol, la marca del colchón, distribuyen Coronel Oviedo, Jesús Fernández, a media cuadra de la Plaza de los Héroes, celular 0971-771-534. Tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa del partido. Veremos cuántos minutos adiciona el árbitro para esta segunda etapa. Muchas interrupciones, lo que supone sería entre 4 minutos, 5. A ver, le entrega Niño Trinidad algún objeto que encontró por allí. No sé si qué es, algún objeto es, que es muy probable que ya esté en la cancha hace rato, no lo estaban viendo nada más. Niño Trinidad alude que alguien tiró desde hacia detrás de la portería. Amonestado Trinidad, quien se niega a jugar, aludiendo, como dije, que alguien tiró desde atrás, pero nadie no está allí. Sí, y el que tiene pulso desde muy lejos, no creo. Yo creo que estaba ahí ya esa piedra. Algún pedazo de ladrillo que ya estaba hace rato allí encontró para excusarse y salir rápido. Pelota por elevación, Rolón en el rebote. Está Espínola, jugó para Marcelo. Jiménez, adelantó el pase, no está nadie, sale Blas Hermosilla. Nexus Bodycar, chapería, pintura y restauración de vehículos sobre calle Tallicas y Mariscal Estigarribia. Contacto al 0972-892-502. Gustavo Casco, gran deportista, siempre acompañando el deporte. La pelota para Dávalos. Ronaldo acelera, quiere escaparse de Barrios, entregó para Villagra. Villagra, lateral que corresponde para Blas Garay, salida de costado. 47 ahora, señores.
Faltan muy pocos minutos, suponemos. El árbitro hasta el momento no mostró cuántos, adicionó. Sigue Villagra, rebotó la pelota, Pinto recupera. Quita ya la lateral que corresponde, salida para Coronel Oviedo. Doctor Santiago Franco, traumatólogo ortopedista, atiende en Sanatorio Coronel Oviedo, San Carlos. Desea éxitos al Club Coronel Oviedo. Profesor Ovidio Ortellado, expresidente del Club Esportivo Blas Garay, augura un buen campeonato al equipo de la colonia en esta temporada. Pelota arriba, Rolón, desvía Leiva. Bajó Pinto, se equivocó en el pase, recuperó Leiva, jugó para Julio Coronel, arriba el pase muy fuerte, será salida que corresponde para Coronel Oviedo. Consultorio pediátrico del doctor Luis Fernández, la salud de tus niños en sus manos, sobre calle Blas Garay, también atiende en el Sanatorio San Carlos. Doctor Miguel Campuzano, especialista en cirugía general y oncológica, atiende en los sanatorios Ovelar, Santo Domingo y San Carlos. Muy bien, el árbitro ya miró a los policías, ya miró a su asistente, sí, ya va a terminar el juego, sí señor, atención, allí está señores, se colocó en esa posición para finalizar el compromiso. Terminó el partido, 2-1 a favor del equipo Coronel Oviedo, ganó por 2-1 al Blas Garay, Robert Peralta. Bueno, entretenido partido con algunos desaciertos tal vez arbitrales, pero dentro de todo creo que ameno, sacó al final bien el árbitro del partido y vimos realmente dos muy buenos golazos del Coronel Oviedo. El primero una muy buena definición, el segundo un verdadero golazo, el de Garcete, el descuento... el empate transitorio, en este caso de Mendieta, para un partido reñido donde tuvo la voluntad de la juventud del Coronel Oviedo y la apatía de la defensa de Blas Garay para este 1-2 a favor de la visita. De esta forma, el comentario final de Robert Peralta. Estamos cerrando nuestro trabajo con la cámara de César Benítez, comentarios de Robert Peralta, voz comercial Beto Martínez. De mi parte, muchas gracias. Nos reencontramos en otro próximo domingo de fútbol. Beto Martínez se despide de la audiencia y cierra el programa. Sí, señor, muchísimas gracias. Gracias, Milciades, gracias, Robert, por la visita aquí en la colonia. Después hay un riquísimo caldito de pollo, casero, y no sé para cuándo sería eso. Bueno, nos estamos yendo, señores, gracias por... Uno como vos, lo que le hace falta al equipo Blas Garay, que haga buena mague. Por lo menos eso, era bien. Pero lindo partido, para mí lindo partido. Blas Garay tuvo lo suyo también. Sí, no, Blas Garay tuvo lo suyo, especialmente en los últimos minutos. Tuvo lo suyo, pero parece que le faltó la suerte también a la gente de la colonia, sí, porque tuvo, especialmente lo de Espínola, muy buena producción en la ofensiva, pero así es el fútbol, por eso es tan apasionante este deporte, ¿verdad? Porque tuvo sus ocasiones, más allá también de ese penal dudoso, por lo menos vamos a dejar allí, ¿verdad? Cobrado por el árbitro, del cual no se pueden quejar tampoco del arbitraje hoy, ¿verdad? Porque le dio esa posibilidad de empatar el partido, el compromiso, pero no fue suficiente para la colonia. Hay que ver cómo se repone Blas Garay, porque necesita, hay todavía mucha tela que cortar, dicen ellos, pero para mí ya no tanto. Vamos a ver qué pasa en el siguiente partido. 2 fechas ya nada más. Tiene que sumar. Lo que va a hacer Blas Garay, Juventud Itaiguaté. Ahí se define muchas cosas. Esa es una final. ¿Quién va a acompañar por ahora al Coronel Oviedo? Sí. Bueno, ahora el Juventud Itaiguaté con la victoria de ayer asumió la punta, pero hoy Coronel Oviedo recupera la punta y traslada la responsabilidad a Blas Garay. Pero hay 6 puntos en juego, sí. 6 puntos en juego, pero van a ser 2 partidos de vida o muerte, hasta si se quiere, para Blas Garay. Y Coronel Oviedo se lo claro que hasta ahora no pudo puntuar, ya regaló los puntos a Itaiguaté, tiene que jugar con Coronel y con Blas Garay, por eso el Blas Garay Juventud Itaiguaté va a ser determinante. ¿Para quién clasifica? Tal cual, así mismo, con el conocimiento, la sapiencia de nuestro comentarista Robert Peralta y la transmisión, los relatos del licenciado Milciades, en la voz comercial quien les habla, Adalberto Beto Martínez. Nos vamos, decías en la señal, trabajo técnico de César, y gracias también al amigo Aldo
Enciso, que nos dio esta posibilidad de ver, de trabajar sentadito, principalmente al relator y comentarista. Bueno, nosotros nos vamos, gracias. En otros momentos nos reencontramos con este apasionante mundo del deporte, con el deporte rey, el fútbol. Hasta la próxima, permiso. Muy bien, excelente trabajo. Sacar